Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Sí, lo sé, sí lo sé. Demasiado tarde ya por este capítulo. Escríbanme aquí en los comentarios cuánto tiempo ha pasado que he publicado este fanfic. Quiero saberlo. Bueno, ya a la hora de publicarlo me voy a dar cuenta cuándo fue la última vez que publiqué una actualización. Y bueno, pero ya, como les dije en el video pasado, iba a subir este capítulo y al final aquí lo vine a subir. Quiero decirles a todos que posiblemente este capítulo tenga clasificación para mayores de 18 años. Déjame decirles que tengo bien claro, es para mayores de 18 años este capítulo. Más porque hay demasiadas escenas alemán y demasiadas referencias al alemán, sobre todo eso. Demasiadas referencias al alemán. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Todo eso tengo que borrarlo por el bien del canal. También si es que quieren escuchar el alemán, porque sé que hay por aquí algunos chicos que tal vez son un poquito que les gusta escuchar eso, pues a lo mejor sí. Lo voy a subir a mi Patreon, no, es totalmente gratis, pueden ir a escucharlo. Lo que simplemente no agregaría nada, simplemente vayan al Patreon, podrán escuchar este capítulo sin censura, porque así nomás tal cual lo voy a publicar. Y bueno, ahora sí, ya no nada más que decir. Bueno, también voy a dar unos saluditos. Saludito para el principal, el principal de todos, Sebastián Mendoza. Gracias por siempre comentar y apoyar al video, así ya pueden demasiado seguir teniendo contenido. Y bueno, a ver, no, ya nomás había este que pidió su solito. Gracias por contener mi contenido. Nuevos juegos para ver qué poner, porque media Genshin Impact es demasiadito, pero bueno. No se olviden por favor también dejar su comentario aquí abajo, su like y suscripción. Y si quieren apoyar monetariamente al canal, pueden ir al link que está en la descripción de Patreon para que vayan a apoyar al canal. Ahí están para que vayan no, bueno, ¿qué puedo decir? Oye, pero no es necesario porque por mí simplemente con su like y suscripción me apoyan demasiado. Bueno, ahora sí, ya he hablado demasiado. Voy a revisar código de población, bueno, 2 minutos, así que aún es poquito, pero simplemente empecemos este capítulo que va a demorar una línea, como va a costar mucho publicar este capítulo. Bueno, empecemos ya. Issei Gremei. Los problemas se avecinan. Inframundo. Actualmente en la capital del territorio demoníaco, cada habitante había escuchado perfectamente el fuerte grito de 3 personas trascendiendo las leyes por las que se rige la naturaleza y lógica. Y para cierto grupo femenino que recorría los caminos entre comercios de la capital, no les fue imposible el escuchar tan extraño ruido. ¿Qué fue eso?, preguntó una mujer pelinegra y de ojos violetas del grupo mientras miraba hacia el cielo con duda. No lo sé, que no, pero me pareció muy familiar. Respondió en el mismo estado cierta pelirroja a su mejor amiga. ¿Presidenta, ese es el edificio de su hermano?, cuestionó cierta castaña, siendo la portadora del dragón emperador rojo. Así es, al ser tan alto y el estar situado justamente en el centro de la capital, le da a Oni Izama la vista de todo su reino, respondió Rías a su amiga mientras miraban el enorme edificio. ¡Ah! Está muy alto para mi gusto, expresó con nervios la mejor amiga de la castaña, siendo esta Katase. Me preguntó qué estará haciendo Issei-sama en estos momentos, quizás nos está viendo desde lo alto de la torre. Cuestionó hacia sus amigas mientras agitaba levemente su mano a la torre por si el castaño las miraba. Bueno, todo puede ser posible cuando se trata del hermano de la presidenta, comentó con una gota de sudor en su nuca Yume por la acción de su hermanita. Me pregunto qué se sentirá estar en la cima de la torre, mencionó Irina con ilusión admirando la estructura del edificio. Quizás es como volar. Nada más que estás quieta en un lugar con el peligro constante de que se derrumbe la estructura, respondió sin pesarse novia a la imperativa de su amiga. Oigan, ¿a dónde fueron Gasper y Kibe?, preguntó Murayama, luego de apartar su mirada del edificio notando la ausencia de los 2 hombres del grupo. Dijeron algo sobre ir por su propia cuenta, en vez de ir con nosotras, o eso me pareció escuchar cuando salieron corriendo, respondió Yume con diversión, y es que en ese momento todas ellas llevaban en sus manos algunas bolsas de compras. Yo creo que solo fue para no llevar nuestras compras.
Comentó Katase con leve decepción por sus amigos al dejarlas a ellas solas. De todas formas, sigamos con nuestro día de chicas. Expresó Rías con emoción a sus amigas alzando su mano en alto. ¡Jai! Presidenta. Respondieron todas ellas con el mismo ánimo, pero fue entonces que la pelirroja notó la ausencia de una de ellas. ¿Un minuto dónde está Akeno? Preguntó Rías al ver que su mejor amiga no estaba con ellas de hecho. ¿Dónde estaba? Aquí estoy, Rías. La simple respuesta de Akeno casi le saca un grito a la pelirroja una vez apareció detrás de esta de manera improvista. Fue entonces que Rías se dio la vuelta, luego de calmar su corazón ante el susto de su amiga. Al hacerlo no solo ella, sino que todas las demás observaron cómo en las manos de la reina Gremei se encontraba una pequeña bolsa plástica con el logo del clan Grammy impreso en ella, cosa que las confundió a todas por el material que estuviera dentro. ¿Y esa bolsa? Se animó a preguntar Rías con extrañeza a la pelinegra, ya que si no mal recordaba su amiga no había comprado nada hasta ahora. Oh. No lo vas a creer, pero en una tienda había una figura de tu hermano así que decidí comprarla. ¿A poco no se ve increíble y guapo, mi mini Issei? Respondió embelesada Akeno sacando de la bolsa una minifigura del castaño con Askelan en mano, a la cual la pelinegra restregaba contra sus mejillas. El amor te vuelve estúpida. Pensaron las chicas del séquito Gremei ante el comportamiento de la pelinegra. TSK. Yo quiero una. En cambio, Rías se mostraba molesta y celosa de la compra de su amiga. Casi lo olvido, ten tu tarjeta de vuelta, Rías. Comentó Akeno, sacando la tarjeta negra que colocó en la palma de la pelirroja. Espera. ¿Pagaste esa figura con mi dinero? Cuestionó y casi gritó Rías ante la osadía de su amiga, ni siquiera se había dado cuenta de cuando le habían quitado su tarjeta. ¿Sí algún problema? Respondió sonriente Akeno, como si no le importara el tema en lo que guardaba a Mini Issei en la bolsa. Maldita. Eso significa que, técnicamente hablando, esa figura me pertenece a mí. Mencionó con enojo Rías a su reina señalando la bolsa entre sus manos. Fufufu, nunca pensé que serías una hermana incestuosa. Comentó con gracia y cubriendo su boca Akeno para vergüenza de las demás por sus palabras. ¿Acaso su ama tenía esos fetiches? No es eso, sabes bien que Oni-sama es mi mayor admiración en el mundo. El tener una figura suya sería un gran honor para mí, dámela. Sentenció Rías con seriedad y una mirada fría a su amiga que le helaría la sangre a más de uno. Discúlpame Rías, pero esta obra de arte es solo mía. Mejor aprende a respetar las pertenencias de los demás, maldita niña malcriada. Respondió Akeno con una sonrisa en su rostro, pero con varios rayos de pequeños tamaños corriendo a su alrededor. Oh. ¿Te rebelas contra tu ama? Cuestionó Rías presentado un tic en su ceja por el comportamiento desesperante de su amiga. No, simplemente pongo en su lugar a una niña mimada. Respondió sin inmutarse Akeno preparada para proteger con su vida el tesoro entre sus manos. Creo que hay que correr lejos de esas dos. Murayama susurró su opinión a sus amigas mostrando nervios por la pelea que se avecinaba. Tienes razón. Respondieron las demás saliendo despavoridas del lugar tan pronto como pudieron para no perder sus vidas en el fuego cruzado de ama y sierva. Boom. Lo único que se presenció en la capital fue el retumbar de una fuerte explosión carmesí acompañada de varios relámpagos amarillos, así como también los gritos de dos mujeres dispuestas a lo que sea con tal de asegurar lo que es suyo. ¿Quién diría que un pequeño muñeco provocaría tanto desastre? Pero ya que se trataba de Issei, los problemas siempre estaban de su lado aun si no era el original. Por otra parte, en las oficinas del Rey Demonio se estaba llevando a cabo una situación un poco complicada pero no de mayor escala que la que se presentaba en la capital, sino más bien, era una calmada que trajo dudas, nervios y sorpresas a los que estaban dentro de la oficina central. Issei Gremei, he venido con la intención y propuesta en mano para unir nuestros dos mundos, con tal de olvidar toda diferencia y crear la cooperación mutua del Olimpo con el inframundo. Zeus ha ofrecido la mano en sagrado matrimonio de una de sus hijas vírgenes al rey demonio, siendo yo la diosa Atenea la encargada de tal acto con mi consentimiento presente de formar esta unión. Issei, me he presentado ante ti el día de hoy para que aceptes esta propuesta y me tomes como una de tus esposas. Reveló Atenea volteándose por completo revelando en sus manos una pequeña cajita con 2 anillos de oro en ella. ¿Qué? Expresó Kuroka con sus ojos bien abiertos al igual que su boca ante semejante giro inesperado. ¿Qué?
Albedo no cabía en su impresión pues nadie esperaba que esto sucediera. ¿Nani? Y el más afectado era Issei, que permaneció tieso viendo esos dos objetos en la mano de la sonriente diosa. Expresaron los tres, aunque en el caso de Albedo fue únicamente escuchada por Issei, pero el castaño estaba seguro de que, en ese momento impactante, su grito pudo haber roto las paredes dimensionales y las leyes de la naturaleza, escuchándose en todo el mundo. Matrimonio. Exclamó Kuroka incrédula y molesta. Todo mientras miraba a la divinidad presente en la habitación. Esto sí que es totalmente inesperado, jamás vi venir esto así que le doy puntos a esa mujer por tomarme con la guardia baja. Pero hacer esta clase de propuesta decía en la mente del castaño Albedo mientras estaba sentada en el escritorio. Lo sé. Respondió el castaño sin apartar la mirada de la peli púrpura a escasos centímetros frente a él. ¿Y bien Issei? ¿Me concederías el honor de unir nuestros mundos, formar una relación y en un futuro crear juntos una familia hasta el final de nuestras vidas? Mencionó Atenea mostrando una sonrisa radiante en su rostro que Kuroka y Albedo pudieron identificar como la de una mujer enamorada, cosa que no les gustó a ninguna de las dos, pero decidieron guardarlo para ellas. Atenea, yo. Issei ni siquiera sabía qué responder, la mirada llena de anhelo de la diosa sumada a su radiante sonrisa y las joyas que sostenía en sus manos mediante la cajita, lo tenían contra la espada y la pared. Top. Top. Como si de algún milagro se tratase, las puertas de la habitación sonaron con un pequeño golpeteo. En ese momento toda atmósfera tensa y de nervios se esfumó, donde Issei podría jurar que escuchó algunas campanas celestiales marcando su salvación o al menos así fue durante los primeros segundos. Gracias a esa interrupción, Atenea volvió a su estado normal recuperando la compostura aún teniendo entre sus manos la cajita donde estaban los dos anillos de compromiso. Sin palabra alguna, Kuroka se dispuso a ir a la puerta para recibir a quien estuviera del otro lado, pues al ser la secretaria del castaño debía cumplir con su trabajo, todo bajo la mirada de su rey y la diosa de la guerra. Una vez frente a la puerta, la necomata se dispuso a abrirla solo para descubrir cómo del otro lado se encontraba una joven bien dotada con cabello gris blanco hasta los hombros con un solo ahogue. Sus ojos eran entre tonos amarillos y dorados, siendo estos los que miraban a la pelinegra con extrañez y curiosidad. ¿Quién es Kuroka?, preguntó Issei a la necomata, una vez notó que ésta permaneció quieta mirando hacia el exterior. ¿Una mujer de estatura mediana, albina y de bien proporcionado busto te suena?, preguntó Kuroka con duda al castaño mirándolo levemente al inclinar su cabeza. Expresó Issei confuso por la extraña descripción de la pelinegra, pero curiosamente con ella se le vino alguien a la mente. Todo pensamiento y suposición fue resuelta cuando Kuroka se hizo a un lado dejando pasar a la mujer albina, resultando ser esta una de las prometidas del castaño, la cual mostró asombro al ver a la divinidad en la habitación, así como también en menor medida los objetos que ésta sostenía. Yui. Mencionó Issei con sorpresa, pues no esperaba que una de sus novias se presentase en ese momento. ¿Quién lo diría? Salvado por la demonio. Comentó con gracia Albedo riendo un poco mientras estaba acostada en el escritorio. ¿La conoces Issei-sama?, preguntó Kuroka con intriga luego de cerrar la puerta y colocarse al lado de la albina. Cierto, aún no has visto a las chicas, Kuroka, déjame presentarte a Yui Lucifer, una de mis prometidas. Respondió Issei con clama a la necomata que se mostró asombrada por sus palabras. Oh. Perdón, no lo sabía. Se disculpó apresuradamente Kuroka ante la mujer del castaño realizando una reverencia a su persona. Descuida, todavía no nos habíamos presentado así que no importa. Como Issei-kun dijo, me llamó Yui Lucifer y ostentó el puesto de alfil en el séquito de Issei-sama. Mencionó Yui amablemente mientras le extendía su mano a la necomata. Alfil, entonces eres una de mis colegas de equipo. Es un placer conocerla Yui-sama, yo soy Kuroka Hellcat, la primera torre de Issei-sama. Respondió la pelinegra correspondiendo al saludo de la albina presentado en su momento una sonrisa amigable. No es necesario que seas tan formal conmigo Kuroka. Restándole importancia al asunto, Yui le regaló una sonrisa sincera a la necomata. Entiendo. Comentó Kuroka en respuesta apartando su mano de la demonio, al igual que ella de la suya. De todas formas, veo que interrumpo algo, ¿no? Mencionó Yui centrando su mirada en la peli púrpura en la habitación. ¿Tiempo sin vernos Atenea, cómo has estado? Saludo Yui a su vieja amiga de la era del surgimiento del inframundo. Bien,
Gracias por preguntar. ¿Y vos, Lady Yui? Respondió Atenea acercándose a su vieja amiga, a quien saludo con un pequeño abrazo. Igualmente, supongo que estaban en medio de la reunión importante que solicitaste en la carta. Comentó Yui tras separarse del contacto de su amiga. Efectivamente. Estábamos por acabar con la respuesta que me daría Issei con respecto a mi petición. Mencionó Atenea sonriente apretando ligeramente la cajita que sostenía en sus manos. ¿Issei-kun? Expresó Yui con dudas centrando su vista y atención en su prometido. Kuroka, ¿te importaría dejarme a solas con Atenea y Yui? Puedes tener el resto del día libre. Habló con firmeza Issei teniendo sus ojos puestos en la bella Nekomata. Como ordene mi rey. Respondió Kuroka ocultando lo mejor que podía su felicidad de haber terminado de trabajar, ahora podía ir a ver cómo estaba su hermanita. Tú también, Albedo, si no te molesta quisiera estar a solas con ellas dos para discutir ese tema. Se comunicó mentalmente el castaño con la dragona en el escritorio. Tranquilo, comprendo muy bien la situación, además creo que fue bueno que esa mujer apareciera para aligerar los ánimos en la habitación, sobre todo los tuyos. Hablamos luego Issei, iré a dormir un poco. Respondió Albedo con calma comenzado a bajarse del escritorio no sin antes darle una buena vista al castaño de su escote en el proceso. Es lo único que haces. Comentó con gracia Issei ante el comportamiento de la pelinegra. ¿Qué más quieres que haga en este espacio desolado? Al menos me hubieras dado un juego o qué sé yo. Protestó en el mismo estado Albedo dando unos cuantos pasos hacia el frente quedando cara a cara con el castaño. Tú solo dime y abriré las puertas del infierno. Mencionó Issei sin saber que sus palabras causarían un mal gesto en el rostro de la dragona. Todavía no es el momento corazón, además no vuelvas a decir esas palabras, no me gustan. Comentó Albedo extrañamente seria y temerosa confundiendo al castaño en lo que le daba la espalda. ¿Albedo? Expresó Issei con duda por el cambio inesperado de humor de la dragona. ¿Había dicho algo malo? Solo, no las digas. Tú las asocias a mi sello, yo a otra cosa que me traería mucha tristeza. Mencionó con cierto tono lleno de angustia Albedo causando asombro en su amigo. Albe. Justo cuando trató de hablar con la pelinegra, ya que su comportamiento no era el que solía mostrar siempre, Issei fue interrumpido al ver cómo ésta se daba la vuelta encarándolo. Nunca caigas en el abismo Issei, el volver tiene un costo muy grande y si lo hicieras, me quedaría sola, hablamos luego campeón. Se despidió Albedo del castaño desapareciendo del lugar o más bien de la mente de Issei, el cual pudo ver antes de que ella partiera como en su mirada denotaba tristeza y miedo. ¿Qué le pasó? Ese comportamiento fue extraño y que quería decir con no caer en el abismo. Nunca la había visto así, pensó un poco preocupado Issei de su amiga y sus razones para estar molesta y triste. Con la retirada de Albedo de la habitación, dejando a Issei con nuevas dudas en su sistema, Kuroka no tardó mucho en dejar también la sala partiendo de vuelta a la mansión Gremei donde la esperaba su hermanita. Una vez la Nekomata se despidió de todos, la habitación quedó en silencio por unos segundos en lo que las dos mujeres presentes observaban al castaño que parecía discutir consigo, mismo en sus adentros por las expresiones y gestos que mostraba en ese momento. Por lo que, viendo la situación, la albina decidió romper el hielo en la habitación. No estoy entendiendo nada. ¿No es necesario que yo también me vaya? Preguntó Yui llamando la atención de su prometido y amiga. Yui, ven conmigo, en cierta forma esto es un tema que te involucra a ti y también a las demás chicas, pero como ellas no están, te toca a ti resolver esto conmigo, respondió Issei luego de salir de sus pensamientos prosiguiendo a sentarse en su silla. ¿Está bien? Mencionó dudosa Yui caminado hasta donde estaba su novio notando en el acto como Atenea tomaba asiento frente a él. Al llegar junto al castaño, este la tomó de la cintura sentándola en su regazo para su alegría. Atenea, ¿podrías decir nuevamente el motivo por el que has venido? Comentó Issei con tranquilidad a la peli púrpura mientras tenía a su lado a su prometida. De acuerdo. Respondió sonriente Atenea sin apartar su mirada de la pareja frente a ella. Por los siguientes minutos, la diosa de la guerra se dispuso a contar nuevamente las intenciones de su llegada para la Lucifer, que permanecía estoica ante la información recibida. O al menos así fue hasta que escuchó el segundo motivo de su visita, lo que provocó que Yui casi se cayera de su asiento junto con Issei al no esperar esa clase de propuesta. Ante la gracia de Atenea que no pudo evitar soltar una suave risa al ver cómo la albina le daba un golpe en la cabeza al castaño por casi botarla cuando fue ella la causante de todo el problema.
Para cuando Atenea terminó su relato, Yui actuó como toda mujer cuerda haría cuando le dicen que quieren casarse con su novio. ¿Qué? Matrimonio. ¿Qué hiciste ahora, Issei? Le reprochó Yui con un puchero al castaño dándole pequeños golpes en su pecho. ¿Por qué presuntas que yo hice algo? Respondió Issei con una gota de sudor corriendo por su nuca al ver que lo habían culpado de algo que, por primera vez, ¿no era responsable algo muy extraño? Lo siento, es la costumbre. Comentó Yui con una sonrisa nerviosa dejando su puchero de lado. Fufufu. La suave risa de Atenea atrajo la atención de la feliz pareja que la miraron con detenimiento. Ahora entiendo por qué me dijiste que me quedara, es un tema delicado. Mencionó Yui recuperando la postura acomodándose en el regazo del castaño y de paso restregándole sus caderas a su novio. Estoy esperando su respuesta. Comentó paciente y sonriente Atenea mientras miraba a manos individuos. ¿Yui? Cuestionó Issei con la esperanza de que su novia supiera qué hacer, porque en lo que respectaba a él, estaba perdido. Hay dos cosas que no me parecen en tus palabras, Atenea, una de ellas es que tu padre busque su propio beneficio al dar la mano de su hija a Issei, quien en el pasado causó mucho daño a su reino hasta dejarlo al borde de la ruina. Pero entiendo que tomó medidas desesperadas con tal de hacer las paces y asegurar tener el apoyo de Issei a futuro como también el de Azazel y mi abuelo. Lo otro es ver que tú estés conforme con este trato, cuando se supone que eres una diosa que juró mantenerse pura hasta el final de sus tiempos, siento que ocultas algo. Afortunadamente, Yui era de las más listas de las parejas del castaño, pensado siempre en detalle de manera inteligente, algo que Issei agradecía internamente. Pero, te tengo muy buena estima ya que fuiste de gran ayuda en el pasado cuando Ares atacó el inframundo. Si tú no hubieras llegado con anticipación a advertirnos el movimiento de tu hermano, probablemente hubiéramos sufrido muchas bajas en nuestra gente. E incluso saliste en apoyo de Issei cuando él sometió a tu padre, tíos y hermanos, alegando que todo había sido un malentendido y no solo eso, sino que también defendiste a Issei diciendo que él solo estaba haciendo su trabajo como gobernante cuando intentaron tomar su reino por la fuerza como lo hizo Ares y defendiéndose, cuando Zeus lo atacó. Las palabras de la Lucifer le sacaron una pequeña sonrisa a Atenea, la cual no pudo evitar recordar esos momentos vividos junto al castaño y sus amigos. Puedo decir con certeza que no soy solo yo la que piensa de esa forma, ya que Serafal, Miragene y Tiamat quienes estuvieron presentes en ese entonces, también te tienen alta estima. Por increíble que te parezca, la propuesta que haces no me molesta respecto a que te cases con Issei. Lo que no me gusta de ella es que tu facción busca desesperadamente el crear una unión con la nuestra mediante nuestro rey, tanto así que Zeus llegó a ofrecer la mano de su hija favorita a quien una vez lo humilló. Tu padre oculta algo y esa información es la que me hace dudar si es buena idea aceptar tu pedido. Termino por decir Yui mostrando un semblante serio a la peli púrpura estando de brazos cruzados. Comprendo. Respondió Atenea un poco cabizbaja por las palabras de la albina. ¿Eso significaba que no tenía oportunidad con el castaño? Dime una cosa, Atenea, fuera de todo el asunto de la alianza, los misterios de tu padre y tu llegada a este reino. Quiero preguntarte algo y quiero que seas completamente honesta con tu respuesta. ¿Te gusta Issei? Preguntó con firmeza, pero suavidad Yui al notar el estado de ánimo de su amiga, el cual cambió de un momento a otro con su pregunta. Sí. Respondió sin demorar mucho Atenea demostrando confianza en sí misma y sus sentimientos. Glup. Ni siquiera lo dudo. ¿Cómo pasó eso? Que yo recuerde no hice nada. Era lo que pensaba Issei mientras hacía memoria del pasado. Increíblemente no encontraba nada en sus memorias que obligaran a Atenea a llegar a esos sentimientos. ¿Puedo saber cómo pasó? Adivinando los pensamientos de su novio con tan solo ver su expresión de idiota, Yui lanzó la pregunta que resolvería sus dudas. Supongo que podrías decir que fue gracias al tiempo que vivimos juntos durante la guerra contra Ares, así como también durante el enfrentamiento donde evitó que mi difunto hermano me lastimara cuando se enteró de mi intervención, además de lo vivido en la casi destrucción del Olimpo. Por último, durante el tiempo ausente de Issei en este mundo, comencé a ver que lo echaba de menos y deseaba verlo nuevamente, aunque fuese solo una vez más. Fue entonces que descubrí mis sentimientos. Pero supongo que también influenció ese accidente del pasado entre los dos. Terminó de decir Atenea con cierta picardía mientras miraba al castaño. ¿Accidente? Expresó Yui con intriga a su amiga sobre qué tipo de accidente hablaba. ¿Lo recuerdas, Issei-kun? Cuando me viste desnuda.
reveló Atenea provocando distintas reacciones en los sujetos frente a ella. Por un lado, Yui se mostró tranquila por sus palabras, pero lastimosamente el aura oscura que comenzaba a rodearla no favorecía su estado calmado. Por otro lado, Issei se mostró horrorizado ante las palabras de Atenea, ya que ese secreto era algo que quería llevarse consigo a la tumba. «Ah. Cariño, ¿a qué se refiere Lady Atenea?», preguntó dulcemente Yui con una sonrisa angelical al castaño que comenzaba a tener miedo de ella. «¿En serio te gusta condenar a las personas, Atenea?», mencionó Issei ignorando la sonrisa de su novia, pues pese a ser una dulce sus intenciones no lo eran. Fufufu. Para la peli púrpura, ese momento era divertido, más al ver cómo la albina hacía un puchero bastante adorable. Antes de que saques una loca conclusión, déjame explicarlo, Yui. Comentó Issei luego de ver cómo su novia comenzaba a mostrar pequeñas lágrimas en sus bellos ojos. Adelante. Respondió Yui adquiriendo una expresión fría y una mirada muerta que prometía mucho dolor. Se supone que soy una diosa pura, pero ¿podría seguir considerándome una al haber sido mancillada por el rey demonio?, expresó con tristeza fingida Atenea sosteniendo su rostro con ambas manos fingiendo que estaba llorando. Eso fue un accidente y lo sabes. ¿Cómo diablos iba a saber que estabas en el balneario? Ante la escena que prometía mucho dolor por parte de su linda novia, Issei saltó en su defensa con tal de mantener su vida intacta. No quita el hecho de que fui mancillada. Contraatacó Atenea infantilmente sacándole la lengua al castaño. Issei Gremei. Gritó Yui comenzando a enfadarse por lo que pensaba que había hecho su novio con la pobre diosa. Espera, Yui. Déjame explicarlo. Expresó apresuradamente Issei con nervios ante la imagen demoníaca de su novia. Incluso podía jurar que comenzaba a escuchar a Lucifer cantando la ceremonia de su funeral. Bien, pero a como sea lo que estoy pensando, te mató. Sentenció Yui ardiendo en celos y acomodándose en el regazo de su novio. Qué curioso. Yo pienso hacer lo mismo. En ese momento Issei tuvo un pequeño escalofrío en su cuerpo al escuchar la voz de Albedo susurrando en su oreja, así como también al ver sus brazos comenzar a rodear su cuello. No tenía que ser demasiado listo para saber que estaba detrás suyo. ¿No estabas dormida?, preguntó mentalmente Issei tratando de ocultar el miedo que le daban esas dos mujeres en esos momentos. Lo estaba, pero escuché algo muy interesante, así que adelante, explícanos, Issei-kun. Ni siquiera el tono dulce de Albedo favorecía su estado de furia y celos. Bien, esto fue lo que ocurrió. Comenzó a relatar Issei, recordando aquel pequeño incidente que había tenido en el pasado con Atenea. Flashback /diagonal 3000 años atrás. Inframundo, residencia Gremei. En los pasillos de la gran mansión en la que habitaba el nuevo rey del inframundo, Issei Gremei. Este mismo se encontraba recorriendo los pasillos con un humor terrible y eso se notaba en sus expresiones faciales y el constante golpeteo fuerte de sus pisadas a la hora de caminar. El estado del castaño se debía a que había pasado exactamente un mes desde que se había librado la guerra civil en el inframundo, donde había salido ganadora la facción de los nuevos Maus contra la de los descendientes de los Maus originales. Desde entonces, el hogar de los demonios ha comenzado a levantarse nuevamente debajo de los residuos que había dejado la guerra. Incontables vidas se perdieron y muchos clanes demoníacos se habían extinguido, dejando a la población demoníaca con bajos números en sus filas. Pasaría un buen tiempo antes de que pudieran recuperar nuevamente las cifras deseables para una vida próspera, pero todo era un proceso que debía resolverse poco a poco. Y toda la responsabilidad caía en las manos de Issei, ya que este era el gobernante del inframundo por lo que el trabajo, responsabilidades y estrés caía en sus hombros. Afortunadamente el castaño contaba con la ayuda de su equipo para respaldarlo en lo que pudieran, como era el caso de Ajuka y Yui en ámbitos tecnológicos y científicos. Sirsech y Serafal como dos Maus nombrados por él, para mejor funcionamiento del inframundo, además de contar con la ayuda de Graifia, Miragene y Tiamat como sus asistentes en el trabajo de gobernante para aligerar su carga. Todo comenzaba a funcionar y emerger lentamente. ¿Quién dice que un reino se crea de un día para otro? Todo es un proceso que tiene consigo muchas variables que deben ser atendidas una por una. Pero al menos, la paz se presentaba en el inframundo con el cese al fuego entre las tres facciones bíblicas y el fin de la guerra civil, o eso fue lo que pensaron Issei y sus amigos. Pero un día, recibieron la noticia y llegada de la diosa Atenea de la facción griega.
la cual les advirtió de antemano que el inframundo había caído en la mirada de su hermano Ares, el dios de la guerra, el cual tenía en mente hacerse del inframundo al ver que los Maus originales ya no estaban, por lo que, según él, se iba a coronar como el nuevo rey. Desde entonces, con la ayuda de Atenea han estado preparando el inframundo para un posible enfrentamiento contra el dios de la guerra, lo que ha causado un gran estrés en Issei, al ver que los problemas seguían surgiendo sin descanso en su vida, preguntándose siempre a sí mismo cuándo podría descansar. Tranquilo mi muchacho, cuando este FAIC llegue a su final, ambos descansaremos. Y en esos momentos, según algunos informantes, la guerra contra Ares y su ejército, estaba a tan solo 2 semanas de iniciar el enfrentamiento, por lo que Issei se mostraba más estresado que nunca al tener muchas cosas en la cabeza que pensar. Generalmente ya hubiera salido a confrontar a Ares, pero era el líder de la raza demoníaca y como tal su deber y prioridad estaba en su pueblo. Además de que su posición podía ponerlo en graves problemas con los griegos si hacía alguna estupidez, no es como si le importara, pero sus amigas habían enfatizado mucho en ese punto. Fue entonces que el castaño de tanto estrés decidió ir a tomar una ducha en el gran baño de su casa, para poder relajarse un poco y evitar cualquier estupidez. Lastimosamente, en esos momentos al ir tan concentrado en sus pensamientos, Issei dejó pasar por alto una cosa cuando estaba frente a la puerta que daba a los balnearios de su hogar. ¡Maldición! Todo esto es una mierda. Guerra por aquí, guerra por allá. ¿Esta es tu forma de decirme que me joda? Elohim, pensaba Issei con molestia colocando su mano en el pómulo de la puerta sin pensar antes en preguntar si había alguien dentro. Maldita sea. ¿Cuándo podré tener un respiro de todo esto? Pensó por última vez el castaño antes de abrir la puerta lentamente, llevándose una gran sorpresa consigo en el proceso. ¿Y cómo no estaría sorprendido por lo que yacía justo enfrente suyo? Allí de pie en el mismo estado de shock que el castaño se encontraba una bella jovencita de cabello lila y sus ojos del mismo tono. Pero lo principal característica a resaltar de esta mujer era la falta de prendas sobre su cuerpo, siendo la única de ellas unos pantis blancos. Esta mujer contaba con muchos títulos como la diosa de la guerra, la civilización, sabiduría, estrategia en combate, de las ciencias, de la justicia y de la habilidad. Pero su nombre no era otro más que el de Atenea, una de las hijas del dios griego Zeus, y quien actualmente residía en la mansión Gremei a la espera de que su hermano problemático llegase para tratar diplomáticamente con él y cesará su intención de confrontar al inframundo. Pero en esos momentos, toda imagen correcta e inquebrantable suya se vino abajo con la llegada inesperada del castaño, donde para su mayor vergüenza, la encontró en un estado vulnerable. Ni Issei ni Atenea movían un solo músculo mientras se miraban con expresiones difíciles de descifrar, pero si algo se podía rescatar de ellas era la sorpresa grabada en el rostro del castaño, quien tenía sus ojos bien abiertos ante la mujer semidesnuda frente a él. Por otro lado, la peli púrpura mostraba una expresión de sorpresa, como si la hubiesen descubierto haciendo algo malo, además de que conforme pasaba el tiempo sus labios comenzaban a temblar ligeramente y en sus mejillas comenzaba a pintarse un sonrojo bastante notorio, pues en ese preciso instante comenzaba a sentirse nerviosa, avergonzada y principalmente mancillada, pues nadie la había visto tan expuesta en su vida como lo estaba haciendo Issei en ese instante. El castaño, al ver que Atenea comenzaba a reaccionar, salió de su shock llevándose de paso para sus recuerdos la imagen de la diosa. El tiempo pareció volver para ambos mientras mantenían sus vistas pegadas al del otro, y fue ahí donde la primera en reaccionar fue la peli púrpura. Justo cuando Atenea iba a tener una reacción acorde a la situación, mostrando en su bello rostro un sonrojo masivo, fue interrumpida abruptamente por el castaño. «Espera». Cortó Issei a la peli púrpura recuperando la compostura, alzando una mano suya hacia el frente en el proceso deteniendo probablemente un grito por parte de la diosa. «Sé lo que quieres decir, ni siquiera voy a inventar una excusa diciendo que no vi lo que vi, por eso», mencionó el castaño con seguridad, confianza, determinación y sus ojos cerrados mientras llevaba sus manos a su playera. «¿Por qué no me sacó mi ropa y nos considerados a mano?», terminó de decir Issei con la idea en mente de que era la mejor solución al problema. Por ello levantó su camisa hasta sus hombros exponiendo su abdomen y pecho bien marcados a la avergonzada diosa frente a él. Al no escuchar nada, Issei abrió sus ojos lentamente solo para ver cómo Atenea se encontraba súper sonrojada y hasta echando vapor de su cabeza por la brillante idea que se le había ocurrido. El cuerpo de la diosa temblaba mientras su rostro pasaba de distintos tonos de rojos por segundos en lo que veía el fuerte cuerpo masculino del castaño.
que para una virgen como ella resultó siendo demasiado. Armándose de valor, Atenea por fin reunió todas las fuerzas de su cuerpo por lo que se dispuso a abrir un poco sus labios en lo que miraba con nervios al castaño. Solo con eso Ísei supo lo que venía, por lo que cerró sus ojos a la espera de la respuesta de la peli púrpura. No, claro. Por toda la mansión Gremei se escuchó no solo el fuerte grito de una mujer avergonzada, sino que también el de un fuerte golpe causado por una palmada que hizo a las aves cerca del hogar huir despavoridas. Ese día quedaría marcado para la posterioridad, como en el que un hombre había hecho inconscientemente lo que muchos desearían en su vida, ver en todo su esplendor a una de las hijas puras, castas e intocables de Zeus. Fin del flashback. Eso fue lo que pasó. Terminó de contar Issei notando la mirada de muerte de su novia dirigida a su persona y la de timidez de Atenea. «Tienes una suerte tan increíble», expresó Yui negando con su cabeza mientras sobaba su frente. «Yo más bien lo veo como una desgracia de la vida, la cual disfruta joderme la existencia a cada segundo», mencionó Issei tratando de apartar de su cabeza la imagen de la peli púrpura. «Pero no puedes negar que no te gustó lo que vistes». Lastimosamente con el comentario de Atenea, la imagen volvió más fuerte que nunca a la mente del castaño. ¿En serio, Atenea?, cuestionó Issei sacudiendo su cabeza alejando esos pensamientos insanos. Como sea, retomando el punto inicial de todo esto, mis sentimientos hacia ti Issei Gremei son tan reales como lo son al aire y el agua, comentó Atenea siendo ahora más valiente y confiada consigo misma, por lo que se levantó e inclinó en el escritorio dándole al castaño de paso una vista de su escote. Expresó Issei como idiota tratando de no ver esos dos objetos frente a él, si lo hacía estaba seguro de que Yui lo mataba. Te quiero Issei, como para escuchar tu risa toda la noche y dormir en tu pecho, sin sombras ni fantasmas, te quiero como para no soltarte jamás. Esos labios tuyos son la obsesión mía y eres todo eso que juré jamás sentir por alguien. Quizás no llegue a ser la razón de tu vivir, pero al menos sí, la razón de tu sonrisa. Quisiera ser solo de ti y vivir para siempre dentro de tu corazón. Quisiera ser esa persona que está siempre en tu mente, esa persona a la que siempre respondes rápido, esa persona que te deja una gran sonrisa en tu rostro. Esa persona quisiera ser yo. Comenzó a hablar Atenea desde el fondo de su corazón expresando abiertamente sus sentimientos. Atenea, yo no. A pesar de sus palabras, Issei no encontraba respuesta alguna a la confesión de la diosa, de hecho, ni siquiera con la de Akeno se había sentido así de nervioso. Tú dame solo una oportunidad, que yo me encargo de que valga la pena. Cada vez que te veo siento deseos de inyectarme tu nombre en mis venas, y aunque dormida te sueño, despierta te deseo. No quiero que me recuerdes, me basta con que no me olvides. Si me lo pides puedo apartar las nubes grises para que tengas un buen día. Perdona mis anhelos, pero lo que vi en ti no lo he visto en nadie más. Concluyó de decir Atenea retomando su postura para alivio del castaño. En ese momento de duda, Issei buscó ayuda en su novia que estaba sentada en su regazo, encontrando en Yui únicamente una mirada burlona y una sonrisa que denotaba que estaba divirtiéndose con su sufrimiento, o eso fue lo que creyó él. La decisión es solo tuya Issei-kun, se nota que está muy enamorada de ti. Respondió dándole su apoyo lo mejor que pudo Yui a su amado, mientras esperaba su respuesta. ¿Le molestaba? Ni un poco, y eso era porque ella y sus hermanas del harem nunca habían puesto un número fijo de parejas del castaño, además de que solo se enojaban cuando veían que había una mujer interesada en Issei, teniendo consigo malas intenciones. Pero si se trataba de una mujer que mostraba todo lo contrario y lo único que quería era el amor del castaño, ellas estaban dispuestas a permitirlo. Y en caso de Atenea, al ser una vieja amiga conocida y la que los ayuda en el pasado a enfrentar a Ares, inevitablemente le tendrían un sentimiento de agrado y hasta veían en ella una hermana, pues algo que había conmovido a Yui, Serafal, Tiamat y Miragene en el pasado, fue el ver cómo Atenea pese a las acciones de Issei, lo defendía fielmente ante su padre, hermanos y tíos. Incluso Yui podía recordar que Atenea casi fue expulsada del Olimpo por ponerse del lado de Issei, pero pese a ello, ella continuó defendiéndolo aun si estaba el riesgo de dejar de ser una olímpica. Para las mujeres del castaño, el ver que alguien defendía a Issei un mal en el mundo era la mejor forma de ganarse su respeto y admiración, pues no todas arriesgarían tanto por una persona. ¿Qué es lo que sucede con todos ustedes? ¿Cómo tienen la osadía de culparlo cuando no ha hecho nada malo? ¿Mató a un olímpico? ¿Atacó al Olimpo?
Antes de culpar a alguien mejor infórmense de lo sucedido. Ares atacó sin escrúpulo alguno el inframundo de los demonios con la idea de establecerse como su rey, y lo sé porque yo estuve allí e incluso trataré de que desistiera con el ataque, pero él no me escuchó y ya ven cómo terminó. Issei únicamente hizo lo que todo líder de una facción haría, defender a su pueblo y tratar con el enemigo. ¿Acaso nosotros no hacemos lo mismo cuando nos atacan? No vengan a hacerse los inocentes ahora. Y otra cosa, ¿quién provocó la destrucción del Olimpo? ¿Issei? ¿O el dios que lo fue a buscar con claros deseos de venganza? Zeus no solo fue al inframundo, sino que atacó a su líder que querían que hiciera Issei. ¿Que se dejara matar por algo que estaba más que justificado? El único que provocó todo esto fue Zeus y su mala toma de decisiones, al igual que todos ustedes al culpar a alguien sin razones algunas, guiándose solo con palabras vacías. Adelante. Expúlsenme. No me importa, porque me doy cuenta de que el Olimpo es un maldito lugar corrupto con un montón de descerebrados. Que no pueden ver que Issei Gremei es un héroe, un portador de anhelos, el que trae la esperanza, el que camina frente a la muerte, el que se mantiene firme ante cualquier circunstancia con una determinación ardiente que nunca se desvanece, alguien que lucha con diligencia por aquellos en los que confía. Eso es Issei. Eso es un héroe. Díganme, ¿los dioses son todos tan engreídos? ¿Así es como esconden su incompetencia? ¿Nosotros los dioses siempre seremos mejores que ustedes? Tal vez Issei tuvo razón cuando dijo que todos los dioses eran iguales, un montón de idiotas creyéndose mejores que otros. Es increíble hasta dónde puede llegar su incompetencia y los ciegos que están. De todas formas, ya no me importa lo que le suceda al Olimpo, por mí se puede extinguir con todos ustedes. En ese momento, a la mente de Yui vinieron algunas de las palabras que había gritado Atenea en el monte Olimpo a sus dioses mientras protegía a Issei con su cuerpo y vida de su padre, hermanos y tíos malheridos que estaban tirados en el suelo del lugar. Yui recordaba que Issei había salido vencedor en esa pelea, pero también muy lastimado ya que se había enfrentado él solo a Zeus y sus hermanos e hijos que deseaban su cabeza. La albina recordaba perfectamente cómo Atenea se había unido a la pelea entre todos los dioses contra Issei, ayudando a este en su brutal lucha, para al final gritarle a su familia la dolorosa verdad que se negaban a aceptar. El recordar esos pequeños fragmentos del pasado, le hacían a Yui sentir una gran apreciación por la peli púrpura, la cual había confrontado a su familia en el pasado con tal de proteger al castaño. Y eso se había ganado su aprobación, como también la de las demás. El problema es que no sé qué responder. Pensó Issei al ver que su novia le había dejado la última decisión a él. No sé todos los detalles, pero veo que tienes una historia con ella cuando ocurrió todo el alboroto de ese tal Ares. Si bien podría ver tus memorias, nunca lo he hecho porque prefiero que tú seas el que me digas las cosas. En cuanto a este tema, déjame hacerte la pregunta que ninguna te ha hecho. ¿Qué sientes tú por ella, Issei? Preguntó Albedo con curiosidad apoyando su cabeza en la de su amigo. Esa es la cuestión, Albedo, no tengo ni la menor idea ya que nunca me lo había planteado. Me agrada Atenea y estoy muy agradecido con ella por su apoyo en el pasado, incluso la llegué a ver como una buena amiga, pero más que eso nunca lo pensé. No es como que tuviera tiempo, ya que luego del problema con los Olímpicos, Gran Rojo y Opis vinieron poco después a mí para que les ayudara a enfrentarte y de ahí mi vida se volvió un completo lío. Respondió Issei soltando un suspiro mientras miraba hacia el techo. Bueno, tienes que darle una respuesta. Albedo tenía razón, pues Atenea esperaba una respuesta. ¿Aceptarías ser mi esposo? Volvió a preguntar la peli púrpura mostrando una sonrisa sincera y sentimientos puros mientras colocaba la cajita con las sortijas en sus manos. Yo. Lo siento mucho, Atenea. Dio finalmente Issei su respuesta mientras se levantaba haciendo a un lado a Yui, a quien colocó en su silla para luego rodear el escritorio lentamente hasta quedar frente a la diosa. Oh. Ya veo. Así que soy la única que... Justo cuando los ánimos de Atenea estaban cayendo por los suelos y sus emociones comenzaban a alterarse, fue interrumpida por el castaño. Lo siento mucho, pero no puedo darte una respuesta clara por ahora. Son muchas las cosas en que debo pensar: la alianza, el inframundo, las relaciones diplomáticas con otros reinos y tu propuesta. Por ahora no puedo darte una respuesta apropiada, pero si de algo ayuda, prometo que lo pensaré con detenimiento. Además me gustaría hablarlo con las demás chicas y llegar a un veredicto. Sé que suena un poco mal, pero te importaría esperar un poco más. Terminó de decir Issei con calma acariciando la cabeza de la peli púrpura en el proceso. Está bien,
supuse que podría terminar de esta forma, así que no insistiré más en el tema. Siendo ese el caso, creo que es tiempo de que me vaya, mencionó Atenea con una pequeña sonrisa, dándose la vuelta dispuesta a retirarse. Atenea. La detuvo Issei repentinamente, por lo que ella se volteó para ver qué tenía que decirle. Dile a tu padre que le pasaré el recado a Elohim y a Azazel sobre la alianza del mundo sobrenatural, y que si en algún momento necesita ayuda puede sentirse libre de contar conmigo. Además, si en algún momento estás en peligro o quieres compañía, puedes llamarme e iré tan pronto como pueda. ¿Somos amigos, no?, cuestionó Issei con una sonrisa en su rostro que contagió a la diosa. ¿Simples amigos? ¿O de esos que pueden llegar a ser más?, preguntó con gracia Atenea, ocultando con su mano la sonrisa que dibujaba en su rostro. Las respuestas que obtuvo no la esperaban, ya que Issei sin decir palabra alguna se acercó a ella lentamente, retirando de sus manos la cajita con las sortijas de oro y rubíes, para su asombro. Y de igual forma, sin decir palabra alguna, solo una mirada penetrante, se retiró de su lado dándole la espalda. Conservaré esto, y el día en que tenga la respuesta a tu propuesta iré personalmente a buscarte para regresarlos con mi respuesta, informó Issei, volteando levemente su rostro, regalándole a la bella diosa una mirada y sonrisa encantadora. Fufufu, ¿por qué siempre me tienes que dar esperanzas?, negó con la cabeza Atenea, recuperando sus ánimos con la acción del castaño. Te deseo un buen viaje de vuelta al Olimpo, terminó por decir Issei, dando por terminada la reunión en lo que gustaba la cajita en sus bolsillos. Hasta pronto, Issei-kun, te estaré esperando en mi palacio. Se despidió Atenea, recuperando su báculo, creando consigo un círculo de teletransportación. Fue bueno verte de nuevo, Yui. Saluda a las demás de mi parte y dale mis felicitaciones a Miragene y Tiamat por sus embarazos. Con su permiso me retiro, concluyó por decir Atenea junto con una leve reverencia. Nos vemos, Atenea. Les haré pasar el recado, respondió animada Yui, agitando constantemente su mano despidiéndose de su amiga. Justo antes de partir, Atenea miró por última vez a Issei, a quien le lanzó un pequeño beso seguido de un guiño de ojo ante la diversión del castaño, que soltó una pequeña risa por las ocurrencias de la peli púrpura. Una vez la diosa de la guerra abandonó la habitación, ésta se sumió por unos segundos en un silencio cómodo. Fue una buena respuesta, habló Yui, rompiendo el silencio mientras observaba a su novio. Era la única que podía darle por ahora, comentó Issei entre suspiros, volviendo a su asiento, donde la albina se levantó para que se sentara y luego se subió a su regazo. ¿Entonces pensará sobre ello?, preguntó Yui con calma, recostado su rostro en el pecho del castaño, disfrutando de su calor y el sonar de sus latidos. Lo prometí, ¿no?, mencionó Issei con humor, inclinando su silla un poco y comenzando a acariciar los sedosos cabellos de su prometida. Sí, y tú nunca rompes una promesa, respondió animadamente Yui, regalándole una bella sonrisa a su amado en ese momento de paz. Eso es un hecho, afirmó Albedo, recostándose en el otro lado libre del pecho del castaño. En esos momentos deseaba que estuviera Chisato para que la ayudara a sentir nuevamente el calor corporal de su amigo. Mi vida es tan incierta, siempre tomas giros inesperados, mencionó Issei con la vista clavada en el techo mientras era la almohada de las dos mujeres. Pero eso es algo que te hace único, además esperar lo inesperado es emocionante. No saber lo que traerá el mañana es parte de vivir, comentó Yui con calma, sin tener en cuenta de que en ese momento frente a ella tenía a la dragona del apocalipsis mirándola. Supongo que tienes razón, respondió Issei, restándole importancia al asunto, disfrutando de sus breves minutos de paz. Ven, Yui, déjame consentirte, expresó Issei con cariño a su novia, atrayéndola más cerca suyo, quedando a centímetros de sus rosados labios. Nunca rechazaría eso, terminó por decir Yui, fundidos en un suave beso con su amado. Fueron varios minutos los que transcurrieron mientras Issei y Yui se daban sus cariñitos sin subir tanto de nivel. Únicamente se daban pequeños besos, como también se reían, ya sea porque el castaño le hacía cosquillas a su novia, o porque la albina besaba cada parte del rostro de su amado con ternura. Aunque no solo fueron ellos, ya que cuando Yui descansaba en el pecho de Issei, este en silencio bromeaba con la dragona en su mente, que estaba de igual forma en su pecho, haciendo comentarios random entre sí. ¿Desde qué tipo de lencería llevaba puesta, hasta cuántas plumas crees que tengo en mis alas? Eran algunas de las preguntas que Albedo le hacía a Issei mentalmente, en lo que pasaban un rato agradable entre risas y comentarios subidos de tono en ocasiones.
Eso era lo que le gustaba a la dragona del apocalipsis, contar siempre con la compañía del castaño, ya que para un ser como ella que había pasado toda su existencia en completa soledad, la llegada de Issei a su vida había sido un buen antídoto para su soledad, porque en él había encontrado lo que había perdido en ella. En un mundo tan frío y vacío, podía estar acostada despierta solo para verlo respirar, en la cumbre de la noche, donde Issei se había vuelto la oscuridad en ella. ¡Buah! Tengo sueño, iré a dormir. Comentó Albedo entre bostezos mientras se regía en el pecho del castaño y comenzaba a desvanecerse. Descansa Albedo. Se despidió mentalmente Issei de la dragona, obteniendo de ella por última vez una bella y sincera sonrisa, de esas que le gustaban un montón y que solo iban dirías para él. Por cierto, Yui, ¿por qué viniste a mi oficina en primer lugar? No es que me moleste, pero me causa curiosidad. Cuestionó Issei una vez la dragona partió observando a su prometida recostada en su pecho. Oh. Por un momento lo había olvidado. Expresó Yui con impresión saltando del cuerpo del castaño ya que su llegada tenía un propósito. Necesito más fondos para el proyecto nuevo en el que estoy trabajando. Mencionó Yui mientras sacaba de sus ropas un documento que necesitaba la firma de su novio. ¿Exactamente cuánto? Preguntó Issei con sospecha tomando la hoja para inspeccionarla con detalle. Un poquito, casi nada. Pese a sus palabras, Yui se mostraba nerviosa y tensa evitando ver directamente al castaño. Yui, ¿por qué hay tantos ceros en esta hoja? Expresó Issei con incredulidad por la cantidad de las cifras solicitadas. Para ponerlo en palabras simples era aproximadamente la mitad del oro del inframundo. Puede que sea mucho, pero te aseguro que será en beneficio para el inframundo. Comentó Yui con confianza y segura de que sería un sacrificio favorable para su pueblo. Yui, como tu pareja y futuro esposo no me importaría darte lo que pides, pero como tu rey me veo obligado a tomar acciones más responsables. Respondió Issei con su papel de líder presente a la demonio frente a él. Por favor Issei-kun. Imploró dramáticamente Yui de rodilla a punto de llorar, lástima que el castaño no era fácil de engañar. ¡Acha! Al menos dime para qué quieres tanto presupuesto. Comentó Issei con cansancio negando con su cabeza el comportamiento de su amada. Bueno, es más fácil que te lo muestre a que te lo explique, así que vayamos a mi laboratorio. Mencionó con emoción Yui tras dar un salto para estar nuevamente en pie. De acuerdo, pero antes déjame preguntarte algo. Como una miembro de mi séquito ganas una compensación monetaria por tu servicio como todos los integrantes de séquitos en el inframundo, además de que a todas mis mujeres incluyendo, tienen acceso a mi dimensión de bolsillo donde guardo partes de mis tesoros recolectados por los últimos años. ¿Por qué no recurriste a esos? Estoy seguro de que hubiese sido más que suficiente, cuestionó Issei con intriga mientras se levantaba de su asiento, solo para ver cómo su novia se mostraba nerviosa al punto de sudar un poco. Sí, bueno, verás Issei-kun, las chicas y yo gastamos toda tu fortuna en compras. Reveló Yui con pena y avergonzada de sí misma por haber gastado junto a sus amigas toda la fortuna del castaño. ¿Es en serio Yui? Issei no estaba molesto, sorprendido. ¿Sí decepcionado? No tanto, a fin de cuentas eran solo bienes materiales que podían recuperarse. No nos puedes culpar, nos distes un montón de oro que pensamos que era infinito, así que en algún punto de tanto comprar nos dimos cuenta de que, sí tenía fin, pero fue demasiado tarde. Relató Yui con ojos de cachorrito para sufrir uno de los regaños de su novio. Aún así, me sorprende que hayan gastado todo. Comentó Issei mientras frotaba su frente y pensaba que tal vez no había sido la mejor idea de su parte el darle todos esos tesoros, de un solo a sus chicas. Oye. La belleza cuesta, necesitamos ropa, maquillaje, accesorios, entre otras cosas más para vernos siempre hermosas ante ti. Protestó Yui infantilmente mientras golpeaba suavemente el pecho del castaño. Con o sin nada siempre se ven hermosas. Declaró sonriente Issei tomando de los hombros a la albina, alzándola un poco en el proceso disfrutando de verla mover sus pies por no tocar el suelo. Lo sé, pero supongo que es algo de mujeres y como tú eres un hombre nunca lo entenderás. Concluyó Yui luego de zafarse del agarre del castaño donde al tocar suelo le sacó la lengua. Debieron decirme que ya no tenían nada. Mencionó Issei no en forma de regaño sino más bien en un tono comprensivo. TJE. Todas nosotras llegamos a la conclusión de que no debíamos decirte nada para no causar que te enfadaras como también un nuevo estrés en tu vida.
respondió Yui imitando el gesto realizaba Serafal siempre que se equivocaba. Yui, ustedes son mi razón de vivir y de que no caiga en la oscuridad que me rodea. Jamás me enfadaría con ustedes por algo de ese tipo, comentó con clama Issei atrayendo a su novia a un abrazo que ésta aceptó con gusto. Supongo que deberé visitar ese planeta y extraer un poco de oro para ustedes. Murmuró el castaño lo suficientemente audible para la albina. ¿Planeta? Cuestionó Yui con intriga separándose un poco del contacto con su amado. ¿Si Chisato no se los dijo? Preguntó Issei, siendo ahora el quien miraba con extrañeza a su novia. ¿Qué cosa? Ninguno de los dos iba a un lado, y de tantas preguntas Yui se confundía cada vez más. Que cuento con un planeta a mi disposición, que resguarda en todo su terreno los botines que me he hecho a lo largo de mis aventuras por el vasto universo, reveló Issei teniendo en su mente la imagen de aquel cuerpo sin vida en el espacio exterior. Tienes un maldito planeta del tesoro. Y hasta ahora lo dices. Fue el grito que pegó Yui totalmente incrédula por la noticia. ¿Todo este tiempo habían sido súper ricos? ¿Y hasta ahora lo sabe? Pensé que ya lo sabían o al menos que Chisato se los había dicho, ya que fue ella la que me dio el planeta, aunque luego terminé escondiéndolo lejos de su vista. Respondió Issei mostrando una sonrisa nerviosa por la mirada que le daba la albina en ese momento. ¿Entonces dónde está? Preguntó con interés Yui sobre la ubicación del tesoro de su amado o más bien su tesoro, ya que todo lo de él era suyo y viceversa, ¿no? Con lo que me dijisteis hace poco, no me voy a arriesgar a revelar la ubicación de mi tesoro. Respondió Issei con una expresión muerta en sus ojos. Si quería que sus futuros hijos tuvieran una vida próspera, lo mejor era hacerse el único responsable de las finanzas. Moo. Issei malo. Protestó Yui infantilmente al ver su oportunidad alejarse. Ya, de todas formas, ¿tendrás los ingresos que te hacían falta para tu invento así que me lo mostrarías? Preguntó Issei mientras acariciaba los finos cabellos de la albina. Yei. Por eso te amo tanto Issei-kun, por supuesto que te lo mostraré. Expresó Yui mientras saltaba y se colgaba del cuello del castaño restregando sus mejillas en el proceso. Con su amada en brazos, Issei procedió a realizar un círculo mágico debajo suyo que funcionaba para transportarse a diferentes partes del mundo. Podía abrir una brecha con los poderes de Gran Rojo, pero sería arriesgarse a ser descubierto o que comenzaran a hacer preguntas sobre de dónde venía esa habilidad y todavía no estaba listo para dar explicaciones. Por cierto, Yui, ¿cómo me compensarás este favor? Preguntó el castaño estando a punto de partir de su oficina. ¿Compensar? Cuestionó Yui con duda estando en los brazos de su novio, el cual mantenía uno en sus caderas y el otro en su barbilla. Nada en esta vida es gratis. Mencionó Issei en un tono seductor que provocó un sonrojo notorio en su novia. ¿Qué quieres? Preguntó Yui no muy segura, ya que esa mirada y sonrisa en el rostro del castaño decía que tenía algo travieso en mente. No lo sé, tal vez. Comenzó a decir Issei acercando sus labios a la oreja de la albina mientras movía una de sus manos a su pecho. Tu virginidad. Declaró Issei con una voz ronca dándole un ligero apretón al pecho de su amada, la cual soltó un pequeño gemido. Expresó Yui estando a punto de desmayarse al haber sido tomada con la guardia baja. Jaja, esa es mi Yui. Descuida, solo estaba bromeando. Comentó Issei volviendo a su estado normal habitual que suele mostrar a sus parejas. Idiota. Aunque no me molestaría aceptar tu pedido, grandísimo idiota. Fue lo último que dijo Yui entre murmullos mientras abandonaban la habitación en un destello, escuchándose por última vez una pequeña risa por parte del castaño. Gracias a Issei, no tardaron mucho en llegar a su destino, el cual resultaba siendo las instalaciones tecnológicas del inframundo, siendo este un espacio creado por Yui y Ajuka en beneficio del inframundo. Allí la que tenía el liderazgo era la Lucifer, ya que aparte de ser una belleza, su inteligencia era muy alta colocándola entre los demonios más brillantes de todos los tiempos. No llegaba al nivel del Mau Biel-Sebab, pero se podía decir que estaba un poco por debajo de él. Una vez llegaron a su destino, el círculo mágico los dejó justo en el interior del edificio científico, donde Issei pudo ver todo tipo de inventos, máquinas y proyectos plasmados en planos que no lograba entender. Las instalaciones de por sí ya eran grandes, pero en la habitación en la que estaban ellos parecía ser la principal y la de la albina ya que el castaño podía identificar su letra, en los diversos papeles donde fuera. Afortunadamente ellos eran los únicos en la habitación o al menos eso es lo que quería decir Issei.
pero para su desgracia no lo eran, ya que justo frente a ellos había 3 personas, siendo 2 de ellas más altas que las otras. El castaño mantenía una expresión muerta en su rostro mientras miraba a una de esas personas en específico. Lo curioso era que ese sujeto también hacía lo mismo, todo mientras los otros y Yui se saludaban con la mano. Estoy confundido, expresó Issei mientras miraba fijamente a las 3 personas frente a él, siendo una de ellas la de su mayor atención. ¿Qué sucede, cariño?, preguntó con extrañez Yui, ya que no entendía a qué se refería su novio. Sé que estamos aquí porque querías mostrarme el nuevo proyecto en el que estás trabajando, eso lo entiendo, pero ¿qué demonios hace ella aquí?, gritó Issei indignado por la presencia de esa horrible persona que le devolvía la mirada. Oni-san, nosotros solo estamos aquí pasando nuestro tiempo libre junto a Mijika-kun. Por lo que lo trajimos aquí ya que quería ver a su tía. Uno de los sujetos enfrente de la pareja resultaba ser Circe y su hijo, lo que significaba que la otra persona se trataba de... Además, yo voy a donde se me pegue la regalada gana, imbécil. Efectivamente, la causante del malestar del castaño no era otra más que Graifia. Disculpa. Es que no hablo el idioma de las ancianas malhumoradas con el cerebro del tamaño de una nuez, respondió Issei acercándose a la peli plata que tenía una vena marcada en su frente y un tic en su ojo derecho. ¿Así? ¿No quieres que te enseñe a punta de puñetazos?, sugirió Graifia comenzando a ponerse de mal humor mientras mostraba una sonrisa desafiante a su hermano frente a ella. No, Graifia-chan. Si lo hiciera me arrestarían por agredir a una anciana. Negó con su cabeza Issei mientras se encogió de hombros mostrando una sonrisa burlona. Al menos no soy un idiota con delirios mentales, además de ser bipolar, gruñón y lo que es peor de todo, un amante de los pechos, comentó Graifia dando un paso al frente pisando en el proceso el pie derecho del castaño con su zapatilla. Oh. Así que a Oni-san también le gustan esas cosas, creí que era el único. Pensaba Circe con asombro por el descubrimiento que podía asegurar que era el del siglo. ¿Con qué esas tenemos? Sabes, no soy de golpear ancianas, pero creo que hoy puedo hacer una excepción, mencionó Issei mostrando una sonrisa tensa en lo que se subía las mangas de su atuendo. Igualmente, estoy en contra del maltrato animal, pero supongo que hay algunos que no aprenden hasta ser amaestrados a la fuerza. Graifia no perdió la iniciativa, y empezó a deshacerse de la liga que mantenía atado su cabello, como también a aflojar un poco su vestido de mucama para mayor movilidad a la hora de golpear a su hermano. ¿Quieres pelear?, gritaron Castaño y Peli Plata irritados, chocando sus frentes y sacando parte de su poder. La Peli Plata se rodeó de un aura celeste y fría, mientras que el Castaño de una carmesí y destructiva. Ambas comenzaban a destruir el suelo debajo suyo, así como también a sacudir el edificio entero en el que estaban, asustando a los 2 pelirrojos y provocando que la albina tuviera un tic en su ceja conforme se acercaba al dúo maravilla que estaba a punto de iniciar una de sus peleas, o eso era lo que tenían planeado hacer. Suficiente, gritó con fuerza Yui tomando las cabezas de ambos para posteriormente estrellarlas contra el suelo. Ni loca iba a dejar que destruyeran su laboratorio. Ella empezó. Él empezó. Protestaron Issei y Graifia en sincronía una vez salieron al mismo tiempo del pequeño cráter en el suelo que había generado el golpe de la albina. Me importa un comino quién haya empezado, no estamos aquí para ver una de sus escenitas. Circe, por favor mantén a tu esposa controlada que le está dando un mal ejemplo a Mijika-kun y tu Issei, y estad quieto, ordenó la siempre calmada y tierna Yui, mostrando un lado suyo que no solía verse muy a menudo. Jai. Respondieron los 3 adultos con temor de la demonio para diversión del único niño presente. Bien, ya que estamos todos aquí reunidos les quiero mostrar el nuevo invento en el que estoy trabajando actualmente, con ustedes el Vangenerator. Dando un giro radical en su temperamento, Yui se movió rápidamente a una de las mesas en la habitación, donde destapó un instrumento cubierto por una manta. Allí para la vista de todos, estaba una pequeña máquina de dudosa procedencia y funcionamiento que generaron duda en Circe y Mijikas, mientras que en Issei y Graifia generó un sentimiento extraño como si esa cosa fuera la que causaría un desastre para ellos. ¿Van qué cosa?, dijeron coordinados Issei y Graifia mostrando un semblante de no haber entendido nada de nada. Como sabrán, el principal problema que enfrenta nuestro mundo es la falta de agua, la cual es un elemento básico para la proliferación de vida, pero hoy en día, el inframundo carece de acceso al agua potable. De ahí la idea de crear esta máquina,
Comenzó a explicar Yui ignorando la pregunta estúpida del dúo Maravilla. Según mis notas, la máquina será capaz de generar agua potable a partir del aire. El generador aprovecha la humedad absoluta del aire condensándola con el apoyo de una instalación frigorífica mediante intercambiadores. Estimo que, si producimos generadores que fabriquen desde 50 a 5.000 litros de agua al día, podemos instalar varios módulos para llegar a producir el agua deseada. Lo mejor de todo es que la máquina no necesita tener una fuente de agua cerca, ya que es capaz de obtener el líquido de la vida. Terminó por decir Yui mostrando un aire confiado y hasta orgulloso de sí misma por sus avances tecnológicos. Tras esas palabras, Circe y Millicas no pudieron ocultar su asombro y hasta admiración por la Lucifer, dándole algunos aplausos luego de que terminara su explicación. Definitivamente ese sería un invento que traería muchos beneficios al inframundo. Por otra parte, Issei y Graifia quedaron como idiotas luego de la explicación, ya que habían entendido solo que, máquina aire igual a agua, debían admitir que era un invento impresionante o al menos lo sería cuando funcionará. Ahora Issei entendía por qué el presupuesto solicitado era bastante, ya que suponía que la producción era muy costosa y necesitarían más de una de ellas para sustentar al inframundo. ¿Por qué esas caras? ¿Acaso no entendieron nada? Cuestionó Yui luego de recibir los elogios observando al dúo y sus reacciones. Me quedé perdido en van no sé qué cosa. Comentó Issei con cara de póker, ya que no recordaba el nombre que tenía la máquina. Solo entendí que la máquina crea agua. Respondió en el mismo estado Graifia estando junto al castaño. Abuelo, dame paz. Gritó mentalmente Yui para no perder los estribos frente a ese par de idiotas. Es una máquina impresionante Yui, definitivamente estás hecha para esto. Por lo que Digits, ¿aún no está terminada cuando crees que lo estará? Afortunadamente para el castaño y Peli Plata, Circe salió al rescate con su comentario. Sus componentes son costosos y su creación lleva su proceso, pero estimo que dentro de unos meses estaría lista, si es que no surge algún inconveniente. Informó Yui para la compresión del Mou Lucifer que solo asiento con su cabeza. La tía Yui es increíble. Expresó con ilusión y orgullo Millicas estando al lado de su padre donde abrazo las piernas de la albina. Solo hago mi trabajo Millicas-kun. Respondió con cariño Yui mientras revolvía los cabellos pelirrojos de su sobrino. Desgraciadamente, Yui y Circe al estar en su conversación les habían quitado la vista a los dos niños problemáticos en la habitación, lo que generaría el comienzo de un desastre. Y es que, frente a la máquina de la Lucifer, se encontraba Graifia inclinada hacia el frente haciendo relucir sus caderas mientras observaba con impresión y detalle el invento de su amiga, estando orgullosa de ella por su desempeño. Lo que la hermosa Peli Plata desconocía, es que en ese momento tenía sobre ella dos pares de ojos con distintas intenciones. Uno de ellos eran los Millicas que miraba a su madre, como todo buen hijo que siempre estaba pendiente de su progenitora, y por otro lado estaba Issei, el cual mostraba en su mirada perversas intenciones y una sonrisa nada santa mientras veía a su hermanita con la guardia baja, perfecto para hacerle algo. Esto será divertido. Pensó Issei con malicia encaminados a donde estaba su hermanita, siendo justo detrás de su prometida. Es un increíble proyecto Yui, estoy orgulloso de ti. Elogió el castaño a su novia luego de llegar a ella donde se colocó detrás suyo dándole un abrazo y un beso en sus mejillas. En serio no creo que sea para tanto. Comentó Yui un poco avergonzada al ser el centro de admiración y elogios. Lastimosamente nadie adivinó las verdaderas intenciones de Issei, ya que este una vez estuvo detrás de Yui lejos de su vista y con su hermanita inclinada justo detrás suyo admirando la máquina. En la mente del castaño se formó una sonrisa diabólica mientras efectuaba su maquiavélico plan. Dando un fuerte paso hacia atrás, Issei terminó por empujar a una desprevenida Graifia contra la máquina. En la habitación solo se escuchó el fuerte sonido que hicieron la cabeza de la mujer y el metal de la maquinaria al chocar entre sí, provocando que todos voltaron a ver qué había sucedido. Circe, Yui y Millicas no podían creer lo que veían, allí en el suelo con sus rodillas puestas y sus manos sujetándose del borde de la mesa donde estaba colocada la máquina, se encontraba Graifia tirada. Una vez fueron más perceptivos, notaron que en la pantalla principal del aparato electrónico había una gran abolladura, y justo cuando la Lucifer volteó lentamente su rostro hacia ellos para ver al causante de su accidente, todos pudieron ver cómo en su frente había una marca roja resultando ser un chichón del golpe que se había llevado. Ops. Perdón.
Esas simples palabras de Issei, más la sonrisa en su rostro, fue suficiente para los demás de ver que él había sido el responsable. Al suponer lo que venía a continuación, Yui y Circe trataron de detener al dúo antes del desastre. Lastimosamente su reacción fue tardía y nada pudieron hacer cuando Graifia completamente furiosa se levantó del suelo, dio media vuelta, tomó la máquina fuertemente entre sus manos y sin pensarlo al final la estrelló en la cabeza dura de Issei, terminando por caer al suelo los restos de lo que una vez fue una máquina impresionante y de gran importancia para el futuro del inframundo. «Ops. Se me resbaló». Fueron las palabras que dio Graifia con inocencia mostrándose arrepentida. ¿Con qué así son las cosas?, mencionó Issei mostrando una sonrisa bastante tensa a la luz Fioi frente a él. No pasó ni medio segundo cuando Graifia y Issei ya se encontraban peleando y rodando en el suelo sobre los escombros de la máquina de Yui. La peli plata en cada oportunidad arañaba el rostro de su hermano. Issei cuando era el atacante no se pasaba mucho porque aparte de que su oponente era una mujer también era su familia, por lo que solo le tiraba o desacomodaba el cabello a la peli plata, como también babeaba sus mejillas ante el asco de ella, además de que le hacía pequeñas llaves de lucha para irritarla más. Todo eso pasaba mientras Circe y Millicas observaban con nervios al dúo, pero no era por lo que hacían sino más bien por la presencia oscura que estaba a su lado. En esos momentos Yui era rodeada de un aura oscura, mientras tenía su rostro ensombrecido y puños fuertemente apretados. «Dejen de destruir todo». El fuerte grito que pegó Yui fue más que suficiente para detener la pelea de los dos idiotas, como también terminó por romper los vidrios de la habitación. AGH. ¿Por qué siempre debe ser así? No pueden llevarse bien por un maldito segundo, malditos malcriados. ¿Acaso fueron criados por bestias para que se comporten de esa forma? Comenzó a regañar Yui perdiendo los estribos y su característico tono amable mientras veía al dúo problemático sentados en el suelo. Estoy asustado, pero también atraído por esa forma dominante de Yui. Pensó Issei con nervios de lo hermosa y aterradora que se veía su novia en esos momentos. Y pensar que ella era la más calmada de todas y la que no mataba ni una sola mosca de niña a donde fue la tierna Yui. Se preguntaba en sus dentro Graifia mientras estaba un poco nerviosa por la mujer furiosa frente a ella. Uy. Y lo peor de todo es que solo se quedan allí parados viéndome como idiotas, no tienen nada que decir. Como una disculpa por todo el daño que han hecho y las investigaciones de años que han arruinado en su pelea infantil. El rostro de Yui estaba rojo de la cólera, algo que nunca se había visto y que causaba asombro y miedo en los presentes. Es una Lucifer. Pensaron todos al ver en la albina la sombra demoníaca de una mujer. Siento pena por esos dos. Murmuró Circe observando en silencio cómo su esposa y hermano eran regañados. ¿Oto-san debemos ayudarlos?, preguntó preocupado Millicas por el destino de su madre y tío. Es mejor que no nos metamos en esto, hijo, no si queremos estar igual que ellos. Respondió Circe señalando a los individuos en el suelo arrodillados frente a la demonio. ¿Y bien?, gritó Yui esperando una disculpa de ambos por haber arruinado y destruido su creación. Yui. Yo. Justo cuando Issei estaba por disculparse, no logró hacerlo una vez su linda novia le soltó una fuerte patada descendente que terminó por incrustar su rostro contra el suelo. ¿A ti quién te dio permiso de hablar, maldito bueno para nada?, expresó Yui con enfado pisando repetidas veces la cabeza del idiota de su novio. ¿Qué no querías que respondiéramos?, cuestionó con nervios Graifia en su cabeza observando cómo su amiga dejaba de pisar al castaño, solo para que éste levantara su rostro adolorido. Eso increíblemente dolió. Se quejó Issei sujetando su cuello viendo desde abajo a su novia furiosa y sus lindas bragas, pensándolo bien no era tan malo. Pero no puedes negar que fue divertido, el gran Issei Gremei vencido de un solo golpe por su prometida. Susurró con burla Graifia ocultando lo mejor que podía su risa de la albina. Te odio. Expresó Issei con resentimiento a su hermanita mientras se regía. Yo también te amo, Issei-kun. Comentó dulcemente Graifia mostrando una sonrisa bella a su hermano. Uy. Es que ustedes. Todo destruido. No sé por qué no pueden. Mi trabajo de años. Ah. Por otro lado, Yui seguía enfadada mientras pateaba y pisaba los restos de su invento. Oye. Ve y cálmala que está comenzando a darme miedo. Susurró Graifia en la oreja del castaño temiendo por su vida. Está loca. Me va a matar. Respondió Issei en el mismo estado que su hermanita.
Fue entonces que todos vieron cómo Yui tomaba una fuerte bocanada de aire para mitigar su mal humor, inhalando y exhalando cada vez más calmada hasta volver a su faceta habitual, para el alivio de los presentes, pero más el de Issei y Graifia, quienes pensaron que ya todo había acabado, que equivocados estaban. ¿Yui? /amiga? Llamaron ambos a la albina que se mantenía con sus ojos cerrados frente a ellos, lo que generó un sentimiento de alerta en ellos. Ya estuvo, si piensan seguir con ese comportamiento infantil, háganlo. Pero me aseguraré de que lo piensen una o dos veces antes de meterse con mi trabajo. Sentenció Yui creando frente a ella un círculo mágico, del cual emergieron unas esposas mágicas que terminaron colocándose y uniendo las manos del dúo maravilla. ¿Qué es esto? Expresó Graifia con duda por el objeto que tenía en su brazo, el cual la unía con el del castaño. Esas son unas esposas especiales creadas por Chisato. Informó Yui cruzándose de brazos listas para el espectáculo vería. Me recuerdan a las que Miragene usó esa noche. Pensó Issei mientras recordaba su noche especial con la Luce Fioy mayor, donde ella lo había esposado a la cama. Sé lo que estás pensando Issei y sí, son esas esposas, pero con una funcionalidad distinta. Verán, no serán liberados hasta que los dos expresen sentimientos puros y amorosos por el otro. Esas palabras por parte de Yui cayeron como un balde de agua fría a los involucrados. Solo una mirada entre Issei y Graifia bastó para entender lo que debían hacer, por lo tanto, el castaño estiró su mano libre al frente y pronunció el nombre de su espada. Segundos después Askelan apareció en la mano de Issei lista para efectuar el mandato de su portador. Al ser unas esposas creadas por Chisato, muy difícilmente podría destruirse por medios normales. Por ello el castaño había llamado a su arma para que lo ayudara no a cortar las esposas, sino más bien, supongo que llegó la hora de decirle adiós a mi mano izquierda. Comentó Issei con nostalgia, pero decidido a cortarse la muñeca para liberarse. Fue bueno tener dos manos todos estos años, pero hasta aquí llegaste mano derecha. De igual forma Graifia había aceptado su destino con la frente en alto. Bien, ¿será un corte limpio con Askelan esta lista? Preguntó Issei mientras colocaba su mano capturada en el suelo y con la libre levantaba a Askelan para dejarla caer. Adelante. Respondió Graifia con seguridad colocando su mano junto a la del castaño, sentiría un poco de dolor, pero lo valdría con tal de ser libre. Oka-san. Expresó Millikas preocupado por la locura que estaba por realizar su siempre correcta madre. No mires Millikas. Mencionó Graifia como si se estuviese despidiendo de su vida. Cariño, en serio creo que no es necesario llegar tan lejos. Comentó Circex presentando una gota de sudor en su nuca por lo lejos que llegarían esos dos con tal de no decirse lo que sienten. Sí, sí lo es cariño. Afirmó dramáticamente la peli plata mirando por última vez su mano. Suficiente de sus estupideces. Askelan ven aquí. Por desgracia, nada resultó como debía y la espada salió volando de las manos del castaño hasta las de Yui. Maldición. Olvide que Askelan también obedece a las chicas. Se quejó Issei en voz alta mientras veía cómo su arma descansaba en los brazos de su novia, traidora. Nada de cortes de extremidades, se van a disculpar y expresar sus sentimientos como los dos hermanos que son y lo harán ahora. Sentenció Yui fuertemente provocando que los dos problemáticos tragaran duro mientras se miraban. ¡Ah! Dejaron escapar Issei y Graifia un sonido de desagrado por lo que tenían que hacer. ¿Y bien? Empiecen. Para su mala suerte, Yui no estaba dispuesta a dejarlos ir hasta que dijeran sus sentimientos, por lo que decidiendo terminar con eso, el primero en hablar fue el castaño. Graifia, aunque no siempre nos damos abrazos ni nos decimos palabras de afecto, siempre tienes un lugar en mi corazón, me entiendes y quieres siempre lo mejor para mí. Te quiero más de lo que te imaginas, hermanita. Reveló Issei con cariño mostrando una sonrisa radiante a la peli plata que se sonrojó un poco por sus palabras. Oh Oni-chan, puede que no estemos siempre de acuerdo, pero eres mi hermana mayor y te admiro, has logrado mucho y siempre estás ahí para mí, para evitarme los errores que cometiste y los problemas que acechan en el camino y que ya derrotaste, gracias por ser mi guardián personal, te adoro. Fue el turno de Graifia de sacar a flote sus sentimientos mientras miraba sonriente a su hermano. Por un segundo, Circe y Yui creyeron que era una hermosa escena donde ambos hermanos confesaban su afecto por el otro y se sonreían mutuamente. Al menos así fue al principio, ya que no tardaron nada en matar toda la bella escena con sus acciones.
Como si estuvieran sincronizados, Issei y Graifia voltearon sus rostros a un lado para posteriormente vomitar una pequeña cantidad de sangre, ya que las palabras que habían dicho los habían desgarrado por dentro, o al menos eso fue lo que ellos pensaron. ¿Es en serio?, pensaron Yui y Circe con gotas de sudor en su nuca al ver que ni siquiera esos dos podían revelar sus sentimientos sin sufrir daño alguno. Esto es un infierno, comentó Issei luego de escupir un poco de sangre mientras se sentaba derrotado en el suelo. El peor castigo que puede existir. Le siguió Graifia, quedando ambos mirando hacia el frente sin voltearse a ver y con sus manos todavía unidas. Graifia, mencionó Issei sin querer verla, y por extraño que parezca la peli plata entendió lo que quería decir. Sí, también yo, respondió en el mismo estado Graifia con su rostro vuelto en dirección contraria a la del castaño. Clic. Fue el sonido que vino de las esposas al abrirse para el asombro de Yui y Circe y felicidad de Issei y Graifia, quienes pegaron un gran salto al ver que eran libres y no había tenido que confesar nada, o al menos no lo esperado. Somos libres, dijeron al unísono Castaño y Peli Plata mientras abrazaban sus manos cautivas. El método fue extraño, pero efectivo, mencionó Millicas con duda por los resultados de la situación del día de hoy. Y justo a tiempo, porque ya debemos irnos, comentó Circe, luego de verificar la hora en su reloj, notando cómo empezaba a hacerse tarde. Nosotros nos quedaremos un rato más, para reparar todo lo roto y revisar algunas cosas. Habló dulcemente Yui colgándose del brazo de su novio. ¿Nosotros?, repitió Issei con duda y sorpresa, ya que tenía previsto huir de ese sitio. Sí, Gremei, tú no te irás de aquí hasta que arregles todo el maldito desorden en el laboratorio, ordenó Yui con dulzura, demasiada diría el castaño. Pero Graifia, tratando de llevarse consigo a su hermanita, Issei protestó, o al menos lo intento. Ya les notifiqué a las chicas sobre esto y dijeron que estaba bien que nos retrasáramos un poco. De todas formas, debían preparar la residencia en el mundo humano para nuestro regreso, informó Yui con desinterés mostrando su teléfono al castaño. Pero. Lastimosamente, sin importar cuánto lo intentara, Issei no lograba salvarse de su destino. Si no me crees, míralo por ti mismo, mencionó Yui intimidante dándole su teléfono al castaño para que viera que tenía el apoyo de todas sus amigas, por lo que estaba jodido. Allí en la pantalla del móvil de su novia, Issei comenzó a leer los mensajes que había en un grupo llamado Mujeres Gremei, donde cada una de sus chicas le mandaban algo desalentador. Serafal, descuida Yui, tómense todo el tiempo que necesiten y asegúrate de poner a ese idiota en su lugar y que repare todo lo que haya destruido. Mira Gene, es increíble, y pensar que Tiamat y yo le compramos un pequeño detalle por haber superado su récord de no meterse en problemas. Asegúrate de darle un zape de mi parte. Tiamat, ¿ese es el padre de mi futura hija? Ahora temo que mi niña nazca con su estupidez. No lo dejes ir hasta que recoja todo. Gabriel, Issei, porque no puedes durar, aunque sea un solo día sin causar problemas. Eso es un no, definitivamente nuestro dragón necesita ser amaestrado. Penemue, supongo que, si no causa un problema por un día, no sería nuestro Issei. Aún así, se pasó al destruir tu investigación de años, así que solo por esta vez saca a la Lucifer que llevas dentro y ponle una paliza a Yui. Irene, un dragón siempre será un dragón, y en este caso Issei seguirá siendo un idiota. Es un hecho de que todas lo amamos con locura, pero en estos momentos cuando se comporta de manera infantil, nos toca a nosotras ser las adultas y determinar su castigo. Por lo tanto, esta noche dormirá solo en el sofá de la casa para que aprenda. Isabella, ese comportamiento no es digno de un rey demonio, solo espera Issei. Cuando te tenga frente a mí te pondré en forma y te enseñaré cómo se comporta un demonio de verdad, nadie mejor que la reina lo sabe. Chisato, tú solo dime amiga y de un solo golpe lo mando a volar por distintos mundos para que deje de destruir cosas. Una vez lo hice, así que no veo problema alguno en volver a repetirlo. ¿Desde cuándo dejé de ser respetado?, pensó Issei al leer los crueles mensajes de sus novias, no pudiendo evitar comenzar a escribir mientras se hacía bolita en una esquina de la habitación. Y pensar que tu Serafal podrías llegar a ser tan cruel conmigo al no apoyarme, me preguntó qué regalo me compraste. Mira, como sea, supongo que ahora no me lo darás. ¿Y qué es eso de que ese es el padre de mi futura hija? No seas tan cruel, Tiamat-chan, con la suerte que me tengo mi hija probablemente salga igualita a ti. Todavía me sigue sorprendiendo tu carácter, Gabriel,
Puedes ser la serafín más pura del cielo, pero cuando te enojas todo eso pasa a segundo grado. Realmente no quiero pensar en el castigo que tienes en mente para mí. Y sobre tu hermana ni qué decir, tus palabras me hieren Penemue, y yo que te amo mucho en serio Irene, quítame una extremidad de mi cuerpo, pero no me hagas dormir solo, me acostumbré tanto al tenerlas a todas a mi lado que sin ustedes me moriría de frío, porque eres tan cruel conmigo dragoncita. Isabella eres tan cruel y directa que me gusta y aterran tus palabras, pero honestamente no quiero enfrentarme a la reina, es muy aterradora esa parte tuya Isa-chan. Tampoco quiero recibir un golpe tuyo Chisato, el último de ellos terminó mandándome por 18 reinos dimensionales, incluso ahora no entiendo por qué lo hiciste si solo toqué tu pecho por error. Por favor no sean malas conmigo, yo las amo a todos ustedes. Era lo que murmuraba Issei Chibi en la esquina llorando cómicamente por las palabras de sus mujeres. Con eso aclarado, andando. Terminó de decir Yui seriamente tomando del cuello de la camisa de Chibi Issei, para posteriormente comenzar a caminar arrastrándolo en el proceso hacia sus oficinas. Siento tanta lástima por él. Pensó Circech en ese momento al ver cómo su hermano mayor era tratado como un niño. ¿Otoo-san qué le hará Yui Obasan a Oji-san? Preguntó Mijikas con duda y preocupación por la vida de su tío. Eso es algo que ni tú y ni yo, hijo, queremos saber. Respondió sabiamente Circech agitando los cabellos del mini pelirrojo. ¿Cómo sea porque mejor no seguimos con nuestro día en familia? Sugirió Graifia mostrando una actitud positiva y alegre, algo que no se veía mucho en ella. Muy feliz cariño. Comentó Circech con un poco de extrañez, pero a la vez atraído por la belleza que mostraba su esposa en ese momento. Como no estarlo, si ese inútil sufrirá un castigo y deberá reparar todo el desastre él solo. Respondió Graifia de forma triunfal dando pequeños saltitos como una niña pequeña. Oka-san, disfrutar del infortunio de otros está mal. Regañó Mijikas a su progenitora mostrando un puchero bastante adorable. ¿Y un helado de 10 capas estaría mal también? Propuso Graifia de forma angelical ocultando a la demonio en su interior que sonreía triunfal. Vamos. Expresó Mijikas olvidando de lo que estaban hablando, únicamente teniendo en su mente ese gran helado. Cariño. Regañó Circech a su esposa, ya que eso no era un buen ejemplo para su hijo. Esa chachach, si guardas silencio y te portas bien Anata, esta noche recibirás un regalo muy especial. Comenzó a decir Graifia en un tono sensual y ronronéate en el oído de su esposo mientras recargaba su sexy cuerpo en el del pelirrojo. ¿A qué te refieres? Preguntó un poco nervioso Circech por lo malditamente sexy que estaba siendo su esposa en esos momentos. No lo sé, ¿qué te parece si esta noche cuando Mijikas esté dormido me pongo aquel caspla de gatita que me compraste hace tiempo y te hago todo un espectáculo únicamente para ti? ¿Te gustaría? Terminó por decir Graifia en un aire sensual lamiendo la oreja de su esposo antes de retirarse de su lado. Fue entonces que a la mente de Circech llegó la imagen de su esposa vistiendo una lencería rosada, además de portar unas orejas y cola de gato rosadas, todo mientras estaba acostada mirándolo con una sonrisa burlona e incitándolo a ir hacia ella. Esa simple imagen terminó por convencer al pelirrojo, el cual tomó rápidamente a su hijo entre sus brazos, para luego dirigir su mirada a su bella esposa. Oh, mira la hora. Si no nos damos prisa Mijikas-kun no tendrá su helado y no podremos volver a casa rápido, andando. Terminó de decir Circech para salir rápido del lugar en la búsqueda del helado de su hijo, todo con tal de tener a su hermosa y sensual esposa esa noche para él solo. Fufufu. Los Gremei son tan fáciles de manipular. Mencionó sonriente Graifia manteniendo el aire sensual y sexy sobre ella. Lentamente y manteniendo su aura coqueta, Graifia se retiró del laboratorio con un contenido de caderas que a más de uno mataría de tan solo verla. En esos momentos no era la criada del clan Granway, sino más bien una demonio perversa, digna de ser llamada la esposa del Mahou Lucifer. Tras la partida del trío familiar, el laboratorio quedó únicamente habitado por 2 personas, los cuales se encontraban en la oficina del fondo del almacén que funcionaba como una oficia para la Lucifer. En esos momentos, Yui se encontraba en su escritorio observando detalladamente al raro espécimen frente a ella intentando armar un aparato, pero por cada cosa que juntaba las demás no encajaban, significando que estaba haciendo todo mal para la poca paciencia de la albina. Soy Issei Gremei. Decía el castaño con determinación observando las diferentes piezas frente a él con tamaños aleatorios. Cariño. Llamó Yui teniendo en el acto una cara muerta por cómo estaba el castaño.
He destruido incontables mundos, repartido paz en otros y acabado con el mal que los gobernaba. Se decía Issei a sí mismo ignorando a su prometida. Issei. Volvió a llamar Yui, soltando un suspiro al ver que su novio se quemaba la cabeza con tal de resolver el problema frente a él. No solo eso, libere al pueblo demoníaco del corrupto gobierno de los Maus originales. Fomente la paz y prosperidad en estas tierras y cree con ayuda de amigos, alianzas que nunca podrían pensarse, por lo tanto, mencionó Issei con seriedad tomando el aparato sobre el escritorio al frente suyo, alzando la máquina en el proceso. Issei. Gritó Yui cada vez más irritada de las estupideces de su novio. Por lo tanto, ¿cómo es posible que no pueda resolver esto? Terminó de decir el castaño con frustración moviendo de un lado para otro el aparato. Lo tienes al revés. Gritó Yui desde su asiento, además de lanzarle a su novio una bola de papel golpeándolo en su cabeza en el acto. Oh. Eso explica muchas cosas. Respondió Issei con una sonrisa nerviosa, al hacerlo ya tenía forma el condenado aparato. Solo déjalo, lo tuyo nunca han sido los rompecabezas y acertijos. Comentó con desgana Yui usando sus poderes para evitar la máquina y dejarla en otra mesa, más tarde la arreglaría. Sin decirlo directamente, me acabas de llamar estúpido Yui. Comentó Issei con una gota de sudor en su nuca. A lo que me refería es que tu mente funciona de otra manera a la de los seres normales. Corrigió Yui sus palabras, pero tampoco podía decir que su novio era el más listo. Para algunas ocasiones era muy perspicaz, pero para otras era un completo idiota. Gracias, creo. La verdad siento que fue un insulto. Mencionó Issei con duda mientras se acomodaba en su asiento mostrando una sonrisa en el proceso. ¿Sabes, Issei? Has cambiado. Comentó de repente Yui desde su escritorio mirando con cariño a su amado. ¿Ham? Expresó Issei con confusión, por el uso de palabras de la Lucifer, le parecían extrañas porque no solo era ella, sino que también su familia se lo solía decir en varias ocasiones, pero a pesar de eso él seguía viéndose igual que en el pasado había cambiado. En el pasado solías pertenecer a la élite de los demonios y tu enorme poder siempre arrasaba todo a su paso. Eras conocido por tu brutalidad, el más temido por tus oponentes, el respetado y odiado líder del escuadrón Greme y un hombre que no tenía sentimiento alguno a la hora de ejecutar sus planes. Traicionaste a tu pueblo y sobre todo a mi padre el rey demonio que nos gobernaba sin importar que pudieras encontrar la muerte. Luchaste contra mi padre y sus seguidores con valor, además peleaste contra el dragón emperador rojo por defendernos a las chicas y a mí, más caíste abatido por su enorme poder. Pero, a fin de cuentas, no existe un ataque efectivo para verte perecer, ya que cada vez que caes te levantas aún más fuerte que antes. Mencionó Yui sonriente mientras movía un lapicero entre sus dedos de un lado para otro. ¿Por qué dices todo eso, Yui? ¿No lo entiendo? Preguntó Issei inclinándose un poco hacia el frente, adquiriendo una pose pensante. No solo soy yo, todas las chicas hemos notado que el Issei de esa época y el de ahora son muy diferentes. Quizás hay cosas que se mantienen como tu seriedad, tus ideales y formas de pensar, pero en cuanto a tu persona se refiere puedo decir con certeza que se ha vuelto más controlada y cariñosa. Respondió Yui sin borrar la sonrisa de su rostro, comparando mentalmente al castaño en la silla con el que había conocido en el pasado. Tal vez Issei no podía verlo con claridad, pero era muy diferente al que solía ser. Antes era más frío, serio, violento e irrespetuoso, pero ahora era distinto ya que todos sus rasgos se habían bajado. Es cierto, podía ser el mismo Issei de siempre, pero Yui sabía que él estaba cambiando para bien. Al mirarlo no pudo evitar comparar al castaño de ahora con el del pasado, creyendo por un momento que justo allí estaban dos Issei distintos mirándola, uno grande y otro pequeño. El mayor desprendía un aura oscura, mientras que el pequeño una de luz, casi parecía que representaban el bien y el mal atrapados en un solo cuerpo extraño. ¿Cariñosa? Soy muchas cosas, Yui, pero cariñoso no creo. Comentó negando con su cabeza Issei, por las ocurrencias locas de su novia. ¿Quién sabe? Pero así es, tal vez tú no lo notas, pero estás cambiando lentamente y al mismo tiempo conservas tus rasgos únicos. Mencionó Yui con diversión y picardía mientras le guiñaba el ojo al castaño. Fufufu, incluso las chicas y yo hemos llegado a pensar en determinados momentos mientras te observamos en silencio, que en ese cuerpo enigmático tuyo habitan dos mentalidades distintas, casi como si existieran dos Issei totalmente distintos buscando coexistir en uno solo. ¿Es extraño?
terminó por decir Yui notando cómo su novio evitaba darle la mirada. ¿Eso sí fue extraño? Jaja, sí, es muy raro, Yui. Comentó Issei un poco tenso por el tema mientras sus pensamientos iban de un lado a otro en el mismo punto. ¿Yo? Quizás sea verdad, ya que muy en el fondo siento que existe aquel niño. Pensó Issei con cierta nostalgia y arrepentimiento de aquel niño que obligó a crecer. ¿Issei? Llamó Yui con algo de preocupación al ver cómo reaccionaba su novio. No es nada, Yui. Por cierto, ¿no has hablado cómodamente con tu nieta? Preguntó Issei cambiando de tema, ya que no era uno muy cómodo para él, sobre todo si a cada rato recordaba los eventos de ese día. Ah. ¿Así que lo has notado? Cuestionó Yui con pesar recostando su rostro contra su escritorio. ¿Qué cosa? Que a pesar de que son familia no cruzan más que 2 palabras sin sentirse incómodas. Respondió Issei por la albina subiendo sus pies al escritorio de ella para estar más cómodo. Eso. Puede ser cierto. Murmuró Yui con un puchero bastante adorable, una vez el castaño había puesto sus pies sobre su mesa. Valerie no es como Risebim o tu padre, Yui, de hecho, es más como tú. Informó el castaño sabiendo por qué su novia se veía cariaba, todo era por su verdadera familia. ¿Y cómo soy yo? Preguntó Yui con curiosidad e ilusión al castaño para saber qué opinaba él de ella. Hermosa, adorable, justa, con un corazón bondadoso, alegre, extrovertida, mimada, cariñosa. Puedo seguir si lo deseas. Comentó tranquilamente Issei mientras enumeraba con sus dedos cada cualidad de su novia. No es necesario, ya entendí tu punto. Respondió Yui con su rostro levemente sonrojado y mirando hacia otro lado por la vergüenza que tenía en ese momento. Yui, sé mejor que nadie que tú odias tu sangre y apellido por lo que hizo tu familia. Mencionó Issei con calma yendo hacia donde estaba su novia, quedando justo detrás ella donde sujetó sus hombros con cariño dándole un masaje. Ellos no son mi familia. Declaró fuertemente Yui. Pero Valerie sí. Sé que te asusta confiar en tu familia biológica, pero ella es distinta y al igual que tú, al principio no tuvo una buena vida como una Lucifer. Pronunció Issei en un tono de regaño a la albina, mientras le aplicaba un poco de fuerza en sus hombros. ¿A qué te refieres? Cuestionó Yui inclinando su rostro hacia atrás para poder observar a su prometido. Esto es algo que nadie sabe, sobre todo Valerie. Pero investigué con la ayuda de Chisato su historia y lo que descubrí es muy trágico a decir verdad. Comentó Issei con pesar retirando sus manos de los hombros de su novia. Como sabrás, tu hermano aún está vivo y se esconde en alguna parte del mundo. Informó Issei con seriedad notando cómo su novia bajaba un poco la cabeza. Lo sé, Risebim escapó durante el incidente del inframundo con la facción de los descendientes de los Maus originales contra la de los nuevos Maus. Jamás encontró su cuerpo. Tiempo después muchos atribuyeron que probablemente murió con el pasar del tiempo, pero yo no soy tan estúpida como para creer algo así. Mi hermano es muchas cosas, pero un tonto no. Sé que en alguna parte de este mundo está escondido, quizás hasta planeando algo en tu contra, pero honestamente no me importa lo que haga con su vida. Respondió con amargura y desinterés Yui Minera mientras pensaba en el idiota de su hermano mayor. Valerie, ¿por qué dices que su vida fue dura? Preguntó la albina luego de hacer el tema de su hermano a un lado. Esto será algo que tendrá que quedar entre nosotros, al menos hasta que ella decida hablarlo. Comenzó a decir Issei obteniendo un asentimiento de su novia. Dalore Lucifer nació como la hija de Raseban, el hijo de Risebim y una mujer humana, lo que la convirtió en una mestiza. Una vez que se reveló que ella tenía uno de los Lanjaines, Davan de Baden, además del poder heredado de su bisabuelo, Lucifer. Su padre pronto desarrolló un complejo de inferioridad hacia su hija, a quien veía como un monstruo por retener esos 2 poderes. Debido al consejo de Risebim, Raseban comenzó a intimidar y abusar físicamente de Valerie por sus poderes ya que le tenía mucho miedo. Relató el castaño mientras recordaba la historia de la portadora de Albión obtenida gracias a la intervención de Chisato. Eso es. Tras escuchar eso, Yui cubrió su boca con ambas manos no pudiendo evitar sentir lástima por su nieta y odio por su hermano como también de su presunto sobrino. Aunque recibió abuso físico de su padre, su madre humana la amaba y trataba sus heridas, intentaba protegerla y la alimentaba con todo lo que pudiera, incluso si era pasta, que se convirtió en su favorita a pesar del sabor suave. Valerie pronto se escapó de casa antes de ser encontrada por Azazel, quien la trajo y la crió en Grigori.
enseñándole sobre sus poderes demoníacos y el manejo de su Sacred Girl, con la intención de a futuro matar tanto a su padre como a su abuelo por su abuso durante la infancia. A los 13 años, comenzó a vivir con los miembros del grupo de Slash Dog, que incluía a Tobio y Lavinia, los dos miembros que ella veía como hermanos mayores. Luego abandonó el grupo para independizarse ella sola, siendo acompañada por Lavinia en todo momento, ya que ella le tenía mucho aprecio como su hermana menor. Lo demás ya lo sabes, así que esa sería su historia resumida. Terminó por contar Issei notando el rostro afligido que presentaba su amada. Ahora me siento muy mal por cómo la he tratado. Valerie. Esos malditos. Murmuró Yui a la vez que apretaba fuertemente sus puños sobre el escritorio. Por lo que descubrí, el padre de Valerie fue asesinado por Rizebin, y en cuanto a su madre, ella se encuentra a salvo viviendo en un pueblo pequeño donde formó una nueva familia. Mencionó Issei para el alivio de la Lucifer, que dejó escapar un suspiro. Ya veo. Respondió Yui con pesar mientras en su mente tenía la imagen de su nieta. Definitivamente se sentía mal por no tratar con ella en el pasado y evitar su sufrimiento. Al final de cuentas era su familia. Si lo vemos de un lado, tú y ella son similares ya que ambas tuvieron la mala suerte de tener a padres despreciables. Pero no porque sea una Lucifer, significa que sea igual a ellos. Tú eres un ejemplo claro de ello, Yui. La única familia que Valerie podría llamar así eres tú, no la rechaces ni le temas más, Yui. Ambas vivieron cosas lamentables, pero se tienen la una a la otra para enfrentar los problemas familiares. Aconsejó Issei con calma mientras acariciaba los cabellos de su prometida. Supongo que tienes razón, haré mi mejor esfuerzo para hablar con ella, te lo prometo. Mencionó Yui mostrando una pequeña sonrisa al castaño que transmitía confianza y sinceridad. Me parece una buena idea. Comentó Issei con alivio comenzando a retirarse a su asiento, pero su avance se vio interrumpido por las palabras de su novia. ¿Entonces una de tus fantasías sexuales es tener en la misma cama a la nieta y a la abuela? Cuestionó Yui con burla y divirtiéndose en grande al ver cómo el castaño casi se caía por su pregunta. Expresó Issei con intriga y un poco de nervios mientras miraba a la Lucifer sonriente. Puff. Lo siento, pero no pude evitarlo. Valerie está en la posición de futura pareja, por lo que en un futuro técnicamente tendrías a las dos últimas mujeres del clan Lucifer, para ti solo. Mencionó Yui soltando unas leves risas desde su escritorio observando a su novio. ¿Por quién me tomas, Yui? Cuestionó Issei mostrando una sonrisa tensa mientras se rascaba su cabeza. Issei, todas nosotras tus parejas actuales, pero sobre todo Gabriel y Penemue, saben que disfrutaste en grande cuando pasaste tiempo íntimo con ambas hermanas. Sé que tienes una imagen que mantener, pero sigues siendo un hombre y aunque escondes tus deseos pervertidos, para nosotras tus parejas es fácil de ver a través de ti, informó Yui con sutileza, solo para ver después cómo el castaño caía al suelo dramáticamente. Por favor, Yui. Detente. Pidió Issei estando avergonzado de sí mismo mientras tenía rodillas y manos en el suelo. Dime una cosa, Issei-kun, y quiero que seas completamente honesto conmigo. ¿Entre Valerie y yo quién tiene mejor cuerpo? Esa simple pregunta de Yui le hicieron al castaño sentir un ligero escalofrío corriendo por su cuerpo. ¿En serio? Cuestionó Issei nervioso de responder esa pregunta. Si decía la verdad saldría herido y si no la decía de igual forma saldría herido. Vamos, no me voy a enojar. Prometió Yui mostrando en su momento una sonrisa radiante y una mirada pura. Lo dudo. Pensó el castaño, estando seguro de que ese era el último día de su vida. Aún así, debía responder con la verdad, siendo esta la mejor opción para salvar más o menos su vida. Veamos, si lo pienso bien, ambas tienen figuras delgadas, cuerpos bastante proporcionados y una belleza divina. Comenzó a elogiar Issei, solo para ver cómo por su mejilla pasaba rozando un lápiz que terminó incrustándose en el muro a sus espaldas. Deja de darle tanta vuelta y responde la pregunta. Sentenció Yui sonriente y a un aura floral a su alrededor que provocó escalofríos en el castaño. Ve bien, a mi parecer Valerie es la que tiene más, confesó Issei con cierto miedo por increíble que parezca al ser presa de la mirada de la demonio en la habitación. Pervertido. Entonces si le has puesto atención a los que desagradable. Mencionó Yui con burla y diversión y enfatizar su punto. Por eso no quería responder. Murmuró Issei mirando hacia un lado para no ser la burla de su prometida. Solo bromeaba Issei-kun. Comentó Yui mientras limpiaba una lágrima que salía de unos de sus ojos.
Olvidemos el tema y regresamos al trabajo. Mencionó Issei con cansancio volviendo a su asiento para reparar la máquina o al menos intentarlo. Gritó Issei un poco avergonzado por las palabras de su novia, carajo, ¿a dónde había ido la dulce y tierna? Por los siguientes minutos que pasaron, Issei y Yui hablaron de temas aleatorios, como también la peliblanca se burlaba en cada ocasión que podía de su novio referentes a sus fantasías, lo que provocaba que el castaño se sintiera un poco avergonzado. Muchos creían que Issei era un témpano de hielo que jamás mostraría nervio o temor alguno, pero lo cierto era que solo era ante otros, ya que generalmente cuando estaba con sus parejas a solas, en ocasiones se avergonzaba un poco de las insinuaciones que ellas le hacían, demostrando que, a pesar de ser un hombre rudo y fuerte, también tenía su lado frágil como todo ser viviente. Y lo que nadie más sabía, era que incluso Issei podía llegar a sentir miedo. Siempre lo mantenía oculto, pero existían 3 temores en su vida y se asociaban con su puesto del más fuerte. Incluso los seres más poderosos del universo le temen a algo, ya que es un mecanismo común y natural de cada ser vivo. Issei no era la excepción, ya de todas las cosas que pueden dar miedo, 3 de ellas afectaban al castaño, siendo estas el miedo de no ser lo suficientemente fuerte para salvarlos a todos, miedo a perder un ser importante en su vida, y el último de ellos era el que nunca podría librarse, miedo de sí mismo, monstruo. Esa era la palabra que Issei usaba para describirse a sí mismo. ¿De qué otra forma podrías referirte a un ser creado de 3 genéticas? Lo podían llamar Dios, pero él siempre se vería como una abominación de la naturaleza, algo que jamás debió de existir. Ese era el mayor miedo de Issei, el mismo por lo que se había convertido. No era un secreto que Issei ha odiado siempre en lo que se convirtió. Por esa razón no suele usar los poderes de Opis y Gran Rojo, ya que no quería perder las bases con las que nació, o al menos con las que todavía creía que seguían ahí. Si algo le causaba en cierta forma tristeza a Issei, era el saber que había perdido todo lazo de sangre que lo unía a su familia. Cuando había aceptado el pedido de los 2 dioses dragones, tuvo que morir como un demonio y renacer como algo nuevo, por lo que técnicamente había dejado de ser un greme y al perder sus raíces biológicas podía seguir llamándose el hijo de Benelana y Sioticus. Su cuerpo original había sido descompuesto y usado como nutriente para el nuevo cuerpo, y su sangre se había mezclado con la de Gran Rojo y Opis. Por esa razón no había perdido su poder de la destrucción heredado de su madre. Issei sabía que todo su sacrificio había sido por una razón importante y noble, pero en ocasiones se cuestionaba si todavía formaba parte de esa familia cuando ya no tenía nada que lo unía a ella. Eso era algo que él callaba, pero que tarde o temprano saldría a la luz. Solo esperaba que su madre lo perdonará y aceptará. En medio de la tranquilidad presente en la habitación, al salir de sus pensamientos, el castaño permaneció en su asiento a la espera de que Yui terminara de hacer su trabajo para volver juntos a casa. Ya se había dado por vencido con el aparato que había estropeado, por lo que permaneció sentado como niño bueno a la espera de su mamá, y mientras lo hacía y veía a su prometida concentrada en su trabajo, realizando unos planos que no lograba entender, Issei permaneció en trance admirando la increíble belleza de su mujer. Eso era algo que siempre hacía cuando estaba libre, podía pasar horas y horas únicamente admirando la belleza de las luces de su vida y preguntarse si era digno de ellas. Siempre se quedaba embobado en silencio mirándolas, y eso a ellas les gustaba mucho porque veían que a él, a pesar del tiempo y edad, seguía interesado fielmente en ellas. ¿Y cómo no estarlo? Para Issei, Serafal, Miragene, Yui, Tiamat, Gabriel, Penemue, Chisato, Irene y Isabella, todas ellas eran hermosas. Por todo lo que creían, por la manera en que pensaban, por esas chispas en sus ojos cuando hablaban de algo que les gustaba. Eran hermosas por esas capacidades de hacer que otros sonrieran, incluso cuando sienten que están rotos. Eran hermosas, no por algo superficial, sino por todo lo que eran y daban desde el fondo de su corazón a un idiota como él, que tenía la mejor suerte del mundo al tenerlas a todas ellas a su lado. Ella es hermosa. Issei no pudo evitar pensar en eso cada vez que la miraba, pero asimismo otro pensamiento ocupaba su mente. La ama, y la ama demasiado como para dejarla ir en algún momento. Yui sintió la mirada violeta de su novio sobre ella y dejó de revisar los planos de su proyecto al ver que el castaño la miraba con tanto afán, presentando en su mirada un sentimiento indescifrable para ella en ese momento. ¿Qué? Preguntó Yui un tanto divertida al ver a su amado mirándola como si fuese la cosa más hermosa que haya visto. No pudo evitar regalarle una sonrisa, una hermosa sonrisa de esas que lo volvían loco a él. Nada. Respondió Issei encogiéndose de hombros, mientras pensaba si alguna vez le había dicho a ella que la amaba.
Porque ciertamente lo hacía, la ama, pero la ama tanto que las palabras no salen de sus labios. Oye, ¿ya en serio Issei-kun qué pasa? Volvió a preguntar Yui a su amado, ya que sentía que algo no andaba bien con él. Por otro lado, Issei no pudo evitar sentirse como un idiota al haberse quedado observándola tan embobado y no tener respuesta para su pregunta, o más bien la respuesta no la quería decir abiertamente. Y en lugar de contestar con palabras ya que ese no era su fuerte, el castaño rodeó el escritorio y tomó a la peli plata por su barbilla, terminando por acercarla hacia él, tan lentamente que parecía que el momento jamás llegaría, pero en lugar de dirigirse a sus labios, él le besó las mejillas, la nariz, la barbilla, la frente, intentando en cada beso decirle lo que con las palabras no podía. Yui no podía hacer más que entrecerrar sus ojos y disfrutar cada contacto de los labios de su hombre sobre su piel. Pero la risa de su novio la sacó de su ensoñación y notó cómo Issei estaba tan cerca suyo, pero al mismo tiempo tan lejos. Los orbes dorados se cruzaron con los violetas, hasta que la violeta mirada del castaño se corrió hasta sus labios. En segundos que parecieron horas, él posó sus manos en sus mejillas mientras con los pulgares acariciaba sus sonrojados pómulos. Y por fin juntó sus bocas en un tierno beso, tan breve y casto como lleno de significado, dejando correr una corriente eléctrica por sus cuerpos, que nació en sus labios y viajaba por su sangre llenándolos de un sentimiento tan puro como inexplicable. Issei la llenó de pequeños besos en los labios, 1, 2, 3, hasta que se detuvo y sus miradas volvieron a cruzarse. El castaño la tomó de la cintura y la acercó aún más hacia él, provocando escalofríos en su prometida, entonces volvió a unir sus bocas en un beso más largo, separándose solo 1 milímetro cuando les falta la respiración. Pero había algo más en aquella mirada violeta que solo deseo o cariño y Yui podía sentirlo cada vez que se besaban con amor, pero no quería hacerse ilusiones hasta escucharlo de sus propios labios. Sus corazones latían rápidamente y Issei pudo ver los hermosos y carnosos labios de su novia que estaban entreabiertos, por lo que aprovechó la oportunidad para tomar su labio inferior entre los suyos, en un juego de bocas para saborear todos los sentimientos que flotaban en su interior. Los besos se volvían cada vez más intensos y ninguno quería detenerse. Yui se sentó sobre las piernas de Issei intentando acortar la distancia entre ambos, mientras que el castaño paseaba sus manos por la espalda de su novia, trazando un mapa mental de su hermosa figura. Ambos se separaron cuando les faltó el aire y se miraron enloquecidos, entonces juntaron sus frentes, cerrando sus ojos, pudiendo sentir sus agitadas respiraciones mezclarse, dejando que el silencio del lugar sea llenado por el latido de sus enamorados corazones. Al abrir sus ojos nuevamente, Dorado se cruzaba con Violeta y cada uno le regalaba una sonrisa al otro. Issei sostenía de la espalda a su amada, de forma firme y el hecho hacia atrás, quedando ambos recostados sobre la mesa en la oficina de Yui en su laboratorio. Entonces la volvió a besar apasionadamente, loco por ella y por estar dentro de ella. Los besos bajaban desde la boca de la peli plata hasta su clavícula y seguían descendiendo cada vez más. Y ella no podía evitar gemir, logrando descolocar aún más al castaño. Alerta Lemen. Isa. 風の赴くままに